Suscríbete a la Panterita. Cardinal, somos ABC Cardinal, somos ABC Cardinal, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Hola, Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, está Fabio Martín en los estudios de producción. Saludos a Wilson, que está con permiso. Bueno, están los precios de las entradas para... ¿No son precios elevados? ¿Qué tal están los precios? Preferencia, sí, ¿eh? Sí, vi, por ejemplo, saladitos, ¿eh? VIP Albirroja, 150.000 guaraníes. Estamos hablando de Sol de América Olimpia. El martes. Martes, 19:30. Atiendan. Atención, pueblo paraguayo. Pueblo de Cano. VIP Albirroja, 150.000 guaraníes. Preferencias, 100.000. Plateas, 70.000. Graderías Norte, 30.000. Ya está medio carito. Y gradería Sur, 30.000, ¿eh? Está ya carito. Sí, la gradería que está regulada no se puede subir más de 30. Pero al tope ahí. 30, el 50, resto, 70. 70 la preferencia y 100 la preferencia y 70 la platea. 30, 50, 70 hubiese quedado bien. Hace mucho se cobraban esos precios, después bajaron. Creo que después de la pandemia bajaron, porque yo me acuerdo que aquella que Olimpia salía campeón en el 2015, que General Díaz hizo un gran negocio también, después le ganó. También a 100.000 la preferencia, pero hace un tiempo que no se cobra en el fútbol local ese precio. Queremos aprovechar también la dirección del viento. ¿Y quién aprovechar? Claro. Sí, cuando que... Por eso tan rápido cuando Olimpia ganó aquel partido ya se nominó al defensor del Chaco. No se llevó a Ciudad del Este para Pero aprovechar. igual creo que la gente va a responder. Sí, o sea, claro que yo creo que la gente Olimpia va a ir... Yo no sé si es tan cara la entrada. ¿Sabes por qué, Bruno? No sé si ahí está a mano cuánto cobró Resistencia. Porque aquella vez dijimos, bien por Resistencia por no haber cobrado más. No, Resistencia cobró barato el tema. No, ya sé. Y este partido... La platea estaba a 50. Lo que hizo Resistencia es cobrar preferencia central. En aquel momento. La empresa que compró el espectáculo. Que le mandó Resistencia preferencia, ¿te acordás? Y pero acá hay que tener en cuenta que primero que es, para mí, Villa Roja no, porque Villa Roja van todo, pero preferencia que se había vuelto un lugar masivo, para mí sí es caro. ¿Sabes por qué no? Sí. Porque veo que, por ejemplo, los niños menores de 10 años no pagan. ¿Menores de cuánto nomás? Menores de 10. Entre esto y, por ejemplo, el famoso todos los niños pagan. ¿Cuántos niños menores de 10 pueden llegar ahí? No, es mucho. Ahora sí, un partido donde puedes ser campeón. Vos sabés que ayer, la vez pasada el partido bajo la lluvia había muchos chicos, los chiquitos. Pero menores de 10. Sí, claro. Bajo la lluvia ahí disfrutando los goles de la Olimpia. Además, este es un partido, yo te entendería si era al revés. Si Nacional no hubiera perdido contra Tacuaré. Pero claro que el tema de la simultaneidad depende mucho. Por ejemplo, si Cerro el lunes pierde contra Resistencia o empata, o sea, acá puede haber también campeón. Y vos recordabas, estos eran precios de hace 6, 7 años, cuando el poder adquisitivo inclusive era hubo otro. Como un sincericidio después, ¿verdad? Fue bajando el tema. Es que ya dejamos de tener recaudaciones explosivas. No, claro, lo que pasa es que Hace mucho que dejamos de Por tener. eso. Si vamos a hacer Esas recaudaciones, perdón, Federico, de 1.200 millones de hace mucho que yo no escucho. Copa Libertadores, Olimpia Cerro. Sí. Pero subió a lo de antes y aprovecha el momento. Sí. Hay que recordar que para la mayor cantidad de la gente el otro día es feriado también, por el tema del censo. Claro, porque ese día vos el censo por tenés eso que... se juega a las 7:30 y no a las 8, ¿verdad? Para que la cuestión de los transportes, no, viste que transporte a partir de las 12 no puede haber, para que haya más o menos con tranquilidad, salir a las 9:15, 9:30 de la cancha, tener todavía el tema del transporte. Yo me pongo en el rol del papá hincha del Olimpia que le quiere llevar a su hijo. Y si preferencia hubiera sido 70, pero me ponen ahí, pagan todos los niños, pagan hasta recién nacido. O decir
100.000 preferencias, pero los niños menores de 10 años no pagan. Yo termino saliendo, o sea, ganando también. Va a responder el público, va a responder la gente. Yo nomás sé la idea que yo creo que el hincha olimpista va con las ganas, con la intención de gritar ya campeón, ¿verdad? Y eso les va a motivar a ir masivamente a comprar las entradas. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Vamos a habilitar el WhatsApp 0972-730-730, que dictamine la gente qué considera con respecto al tema de los precios de las entradas. ¿Podemos repetir, por favor? 150 de VIP albirroja, 100 preferencias, 70 plateas, 30 graderías, ambas graderías. Sí. ¿Qué sector me falta? Platea, ¿ya dijiste? 70. Sí. Preferencia. Acá, por ejemplo, cuando Preferencia que me falta. Central y costado. Cuando pusimos en el Twitter, pero hay gente joven la que escribe, ¿verdad? Ahí Rubén Mercado dice, ¿esa es una venta o un asalto? Y Ángel dice, de Tagüey, un robo a mano armada y de Canate. Un par de respuestas, ¿verdad? Viste, Pero bueno, gente vamos a joven. vamos a ver. Estás hablando del tema del papá y el otro punto. Pero si tu hijo también tiene 12, fuiste, ¿eh? Sí, pero No, la cantidad de digo, niños. Yo te te digo, digo, es una ventaja. Tiene 15, o sabes, eso de discriminar preferencias. La lateral te pongo en 100, pero la central te pongo... de la noche el lugar Vedega se platea. Pues platea la noche y la gente quiere ir, pues no le da el sol, se ve bien el partido. Y el primer sector que se llena. Para mi preferencia, sinceramente, es cara. Más allá de cuánto costaba antes. Estoy hablando hoy, 2022. Claro, pero eso en la América eligió para hacer negocios. A mí no me gusta que se aproveche la gente y sea un soñador romántico a lo mejor, No, porque... pero no es tampoco tan caro. Yo estoy de acuerdo con Dani, porque si vos comparar sí, los últimos precios... Es una ventaja el tema de los chicos, reconozco, ¿verdad? Porque o si cuesta no, demasiado ¿sabes todo, qué será. sector Un café sí? no cuesta 10.000 guaraníes. ¿Sabes qué? No, eso sí. ¿Sabes qué sector está abultado para mí, Ariel? Sí. El de Vía Roja es 150.000, pero ahí pues se supone que se va, por eso se llama VIP luego. Claro. Y es un sector no masivo, es un sector para ¿cuántas personas? 1.200 personas. Claro. Y bueno, entonces se supone que ahí se va, no sé, el que tiene mucho dinero, o se va la sponsoreada por el novio, qué sé yo, no sé. Se va narcotraficante, se va... ¿Por qué tenemos que entrar? Vamos al WhatsApp, ¿eh? Y a ellos pues les gusta hubiera irse a esos quedado lugares. pero VIP no vos ponés VIP y ahí se van. Para completar nomás. Esponsoreada. Y la verdad, muchachos. Bueno, ¿para qué yo hablo? Espera, vamos al WhatsApp. Bruno, no es caro la entrada. La vez pasada en la Liga Iteña y la Liga Guarambareña, un partido de final, cobraron 25.000 guaraníes. Y en un partido donde un equipo puede salir campeón del fútbol de primera, no es caro la entrada. Ahí está. Primera persona que dice que no es cara. Bruno, ya es un abuso con el precio de las entradas. Es una locura. Nuestra situación económica no da en estos momentos para que puedan inflar los precios de esa manera. Obviamente cada club cobra lo que quiere, ¿verdad? Pero debería ponerse en su lugar también. Le están machacando a los Olimpia y los Olimpia es el que le está dando de comer a esta gente. Una barbaridad el precio. 1-1. Ya, Bruno, quieren volver a tener recaudación, tienen que volver los partidos preliminares. Los jugadores de la reserva llevan mucha gente. Va a haber nuevamente el ambiente familiar. Que vuelvan los partidos preliminares en cada encuentro. Bruno, perfecto, está bien. Qué puta, hay que jerarquizar también un poco el espectáculo, ¿verdad? Merece, es una instancia final, decisiva. Dale estos espectáculos a los curepas. Muertos de hambre ellos igual se van. Dejate de joder, está bien. Sigamos con los audios WhatsApp, por favor, 0972-730-730. Estamos preguntando sobre los precios de las entradas para el partido Sol de América Olimpia del día martes por el Campeonato Clausura. Bruno, cuando vino Daniel Chumbe de país o viví, partido cada 72 horas ainda, y después con Bolivia jugó Juan del partido, a ver. La cual ese Daniel Chumbe mo viví más. Yo ahí tengo mi senador a diputado que es el país de la maravilla, pero hoy viví por lo visto. Pues pago sea la cosa, pasaje, heredago. Está todo loco esta gente de Sudamérica ya. Qué loco.
se quieren aprovechar de el único club que lleva hinchas que pagan realmente lo que vale la entrada. A ver. Olimpia es el único club que hace eso, porque después los otros clubes a 5.000, a 2.500, eso vende su entrada. Olimpia es el único que paga los precios de ese tipo. Buen día, Bruno y equipo. Yo como olimpista digo que está bien los precios. Me parece que no es muy caro porque está jugando en la definición del campeonato. Olimpia, el campeón de América, tricampeón de América, campeón del mundo, está por salir campeón. ¿Y cuándo más vas a recaudar o vas a cobrar una suma así que no sea razonable? Hay muchos gastos también y además hablar de 100.000 guaraní no es mucho, me parece. Gracias. De amigo Dani Chan Ñacamaque Hande que amigo le pa con la neta con de hoy te mapio todo yo pude embocar Juan Juan de hoy para la pleito. No es cara, Bruno, y coincido con Chum, pues si son una familia de 4, 2 adultos y 2 menores de 10 años. Si la entrada está a 70.000 y multiplicar por 4 te lleva a 280.000, en este caso va a pagar 200.000 nomás y van a poder entrar todos. Para mí está excelente. Bruno, para mí que está muy bien el tema de del precio, porque un espectáculo como este en otros países el costo triplica. Hola Bruno, buen día, ¿qué tal? Yo digo que está bien el precio y esa gente que se plaguea, que no se vaya al partido si es que ve que está caro. A todos nos cuesta dinero si queremos ver a nuestro club. Saludos. De gente de mayo para donde la Olimpia campeón de Italia, una Olimpia panchero, para donde. ¿Qué tal, señores? Me parece muy bien los precios de las entradas. Imagínate ir a ver a Derlis a metros, pagar al Birroja vi para verla ahí de cerquita a Derlis. Imagínate, no todos tienen esta oportunidad de verle a Derlis jugando ya. Imagínate. Hola Bruno, Matecoyo, soy olimpista, me llamo Richard Colman, del kilómetro 35 Cerro Buy Pacaraí. Bruno, vas después de la pasaje será porque Olimpia Santa campeona, según Ore los pancheros. O sea, lo va a hacer los pancheros y no Ore pancheros. Buen día Bruno, Batacopio. Y lo que tiene que hacer Sol de América es hacer la gran Cerro Porteño. Ya puedo y promo 2 por 1 la entrada. Cerro ni pesa pero no maneja la cancha. No está con cara. Considerando en la instancia que está la definición del torneo, yo creo que la entrada hoy ponaya. Si queremos hacer una comparación, estos espectáculos y más o mi gente o pagaba pero vamos a ver recital o mi ave extranjero mucha plata o pagarlo y nada o tranquilamente ojo allá. A Ñandela ya le gustaba la fútbol, anda y ahí va a ver la Ñandela ya paga jamás. Yo creo que por la instancia se merece también este precio. Hola Bruno, Roque González, no daje va épico allá o patamos el campeonato, un PTI partido de más bellas allá Opama, va épico ejecuta la precio, vea, no hoy por nada. Sale mal el audio de Twitter, viene y va la señal, parece que pone 7:40 AM, dice. No. Vamos a ver, vamos a corregir un poco esto.
Bruno mate cobio. Bruno la entrada, pero lo mismo de los Jotas, hasta temba la empeñada de col café. Hoy me hace cédula empeñada, manda puyo, va. Claro que ya es la entrada, ¿qué es lo que es interesante en el fútbol paraguayo para pagar tanto? Olimpia va a salir campeón, sí, va a salir campeón, pero ¿cuántas veces salió campeón en estos últimos 10 años? No es con nada nuevo, no es con nada extraordinario. Viene a eliminarse el Libertadores, el Libertadores Sudamericana y vas a pagar mucha plata para verla a ellos, ¿vio? No, que se dejen de joder, precios populares nomás, así que se vaya la familia, encima gente y nada. Bueno, para mí que está bien, para mí está bien el precio, a ver si así no se dejan también de ir esas barras bravas y eso. Ellos tienen libre. A lo mejor si no tienen para pagar su entrada, entonces ya no se van también y podemos llevar a la familia, no podemos más irnos en familia. Está bien el precio, está bien el mercado. Hola, ¿qué tal Bruno? Saluda a los muchachos. No es caro la entrada. Hay que apoyar a Olimpia. Olimpia va a salir campeón, sí o sí. Saluda a todos. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo andamos, papá? Todo bien. Brunito, legalmente no es caro la entrada. Lo que nos da gusto es que te resulta caro ir a la cancha. Tenés que pagar tu cuidacoche, tenés que pagarle al chef y barra brava que te pide plata por ahí para la batalla, para la bandera. Lo que adentro del estadio es caro, la gaseosa, la chipa, todo es caro ahí. Eso es lo que nos da gusto pagar, pero la entrada en sí no es caro. No, caro ya es la entrada para el fútbol paraguayo, para este fútbol mediocre. No, un equipo que pasó vergüenza en la Libertadores y pagar tanto para ir a verle a estos jugadores, no, ni cagando. Hay que apoyar. ¿Qué tal, Bruno? Es un poco caro la entrada, pero no, igual los muchachos están ahí. Que veo para chupar, los perros tienen plata, vamos a hacer partido por nada. No es como ahí, Jota, o el paraguayito que es así, se playa, pero igual se va. Sí, se van ahí. ¿Qué tal, Bruno? Itagua, Aníbal. Bruno, ¿por qué veo se plaguea ese dirigente nacional? Yo tengo un amigo que es del 12 y Nacional le ofreció 350 millones de guaraníes al 12 para que le gane a Olimpia. Era oye plaguea tal vez Nacional dirigente. Porque el Sol de América le lleva a Olimpia en el estadio, porque Sol de América va a atascar su base ahora con este precio de la entrada. Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos a todos los muchachos de ahí. Bruno, Leandro no es caro la entrada. Si se planean por la entrada, que traigan acá en Ciudad del Este. Acá nosotros no protestamos la entrada. Ahora no yo fui los esteños fue a ver, Bruno. Bruno, ¿escuchaste ese que dijo que es caro que se eliminaba la Copa Libertad? Ese Rita. Y ya, cuando votáis la Olimpia está la gente orada, acá ya hay más destinados a estos cerristas. Amargados. Buenas tardes, Bruno. Está bien la entrada, amigo. Hay que apoyarle al Olimpia, está necesitando el público. Mucha deuda y está como para salir campeón. Solo falta que los jugadores se comporten en esta temporada y ya. Depende de ellos, del comportamiento de los jugadores. ¡Fuerza Olimpia! ¿Qué tal, Bruno? En realidad no es acorde el precio a lo que es nuestra economía. La gradería tiene que estar 20.000. La platea, 40.000. La preferencia, 80.000 y su VIP 100.000. Y van a llenar el estadio y van a ganar lo mismo sin, como te digo, van a llenar el estadio y van a ganar lo mismo. Acá van a recaudar y va a haber menos gente en la cancha. Después encima que vos tenés que irte, el que se va con su hijo o se va con su hijo y su señora, tiene chipa, tiene coca, que te rompen el culo. Después tener estacionamiento afuera, después tener los perros ahí que te piden para la batalla, para su entrada o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, estos dirigentes tienen... Por favor,
Qué bárbaro, será con hace rita magatula opinan va, que pega mo, pengo ni oye ya ponen 5.000, 2.000, 10.000 o mira la pendentra igual de na pejoy. Da pejoy no pe, da. Va el aporte de Bruno Pong de tendencia la vez pasada hacia la otra prensa vacuea la de debate incontrol con Ariel será. La gente hoy ya po eco se habla, es un debate directo, sin pelo a la lengua, no me coge, no fue con nada, o sea, sí, los pelos se toman, lo que había discusión, Ariel Mareco con Bruno Pong. A la otra prensa vacuea, no hay cual, me va a parecer la debate, o sea. Debate, no me hagas La pigo la entrada, ya japana, detalle, me gusta tu espíritu, hermano, me gusta. Vamos a pobre ahí, vete hizo hija ya opama la play. Vamos a solucionar los problemas como antes. Antes pues era así, un moquete ir rápido ahí, después te abrazaba otra vez con el tipo ya, opama la vida. Ahora pues sí que el cuchillo, pistola, vienen los entre 4 o 5 y pues se ponen contra uno, eso pues no es de hombre. Ahora un mano a mano así, ese que te remanga ahí en la época de colegio, netisir y mi hija ya dejó mandero, va a venir a hacer, dejó. ¿Apey? Mamá, me pegó fulano y tu mamá te pegaba otra vez por inútil, ¿verdad? Así era antes. Ahora nomás son toda la argelería y después te encontrabas con tu socio que te peleaste y tranquilo, no pasa nada. Debatimos fuerte, pero la verdad que tira lento la... Bueno, tranquilo nomás, Manuel. Todo pasa, Federico, todo pasa. Tranquilo. Bueno, qué impresionante cómo llueven los mensajes. Y está muy dividida la cosa, Está muy dividida. No, yo te diría 2 de 3, 2 a favor de lo que sostuve y 1 en contra. No, es fallo de... O sea que están a favor de los precios de la entrada, no sí, sé que qué. no es porque además, o sea, puede ser campeón. Pues no podemos tener control, no vino, no, el tema es que Fabio está ya en... almacén. Claro, pero yo creo que, o sea, no fue como Ariel, que se quieren aprovechar, no. No, es que... Una semana de vacaciones, hermano. No, porque a ver, ¿sabes lo que pasa? Yo voy a 2 elementos y yo sé, o sea, es un argumento antipopular. O sea, con la economía que tenemos, lo popular es decir cualquier cosa es caro. Pero, ¿a qué voy? Si la vez pasada a Resistencia le felicitamos, entre comillas, pues digo entre comillas por el tema de la organización, de que pusieron precios populares, es porque vos colocás por debajo de la expectativa del promedio. Ahora, yo inclusive aplaudo el tema de los niños, porque... Para mucha gente. Ese de los niños es clave, ¿será? No. Eso de los niños menores de 10 años. Y más con esta realidad de mucha gente decir, ¿cómo vas a llevar a tu criatura a graderías sabiendo con el tema de las barras y eso? Bueno, tenés plateas, tenés preferencias, y si él va a entrar o ella va a entrar, o sea, ni siquiera voy a lo que también dicen los oyentes, vos sabés lo que verle a un Derlis. O sea, lo que genera no es hoy. Solamente Derby, es definición de campeonato, Dani. Olimpia puede ser campeón. Pasamos otra vez los precios de las entradas y le estamos haciendo el sondeo porque tenemos 5 minutos nomás ya en televisión y después cerramos y vamos a ir a otra cosa. 150 es Viva Albirroja. Sí. Preferencia 100.000, platea 70.000, graderías norte y sur 30.000 guaraníes. Esos son los precios de la entrada, muchachos. Dañame, vamos, la gusto y yo fui a veces, si es un verdadero olimpista, tiene que ponerse las pilas y no reclamar en la entrada. En todo caso, tiene que retarle a la gente de Sol de América. Fuerza Olimpia, campeón, futuro campeón. Olimpia no tiene nada que ver acá, muchachos. Olimpia no es el que cobra la entrada acá de Sol de América. Sí, Federico, perdón. No, que en el 2011, primera fecha, cuando Recanate armó aquel gran equipo, jugaron Nacional Olimpia en el defensor del Chaco y Robert era el presidente de Nacional. Y la preferencia costaba 100.000 guaraníes. 2011, primera fecha. Y me acuerdo que se llamó un escándalo. Recanate después había prometido algo similar, pero esa vez se dispararon mucho los precios. Por eso digo que post pandemia bajaron los precios. Los muchachos citan
Superclásico de Copa Libertadores, que fue algo así, era algo que no pasaba hace mucho, ¿verdad? Pero ahora sin duda son los precios más altos, por eso llamaron la atención, pero viendo, estoy hablando 10 años atrás, un partido de expectativa de primera fecha costaba 100.000 guaraníes también la preferencia. Y aquella vez General Díaz también tuvo que si Olimpia le ganaba a la campeón, también en 2015, también era 100.000 guaraníes, estamos hablando de 7 años atrás. Cuando el 100.000 valía mucho más de lo que vale hoy. De lo que vale hoy, sí. Por eso. Hoy 100.000, 200.000 de antes. O sea, sí. 200.000 de ahora y 100.000 de antes. A eso es lo que estamos yendo. Cierto, y usted lo que dice ese oyente, Bruno, purete el debate, purete. Faltó nomás un soco cada uno ahí para... Y ustedes vean, y así como decir, después venía años más, estoy saponando. Faltó el somiamo, los muchachos querían soco, eso no, muchachos, eso no. Bruno, no es por nada, pero siempre ahí esa zona de la capital se plaguean por dinero, será. Ahora vamos a La Plata, no sé, güey. Está bien eso de populismo, de decir no, economía, pero yo siempre escuché que ahí, porque por 1000 y se plaguean, se pelean todos, será. Y cierto que eso que un ñoño se toma entre 7, Sí, cierto eso es. Claro. El mismo es que te estoy enviando, el mismo. No, sí, lo que pasa es que los muchachos ñoños hacen correr así tipo tereré, le da una así, ¿verdad? Y sigue la ronda. Así es ahora el sistema. Hola, Batecoyo, no tranquilo payo. Antonio aquí en Dioña al estilo machejo, se moje donde poja poco Ariel Navia ya se llama evaluación. No, que le toque la oreja. ¿Por qué va la trombofancia? No queremos que te no, eso no, la violencia no, pero yo dije nomás que antes se solucionaba así el problema y no pasaba nada, ¿entendés? No era ni algo dramático. Pero ahora ya no se puede más porque los muchachos se bajan y tienen arma, pistola, revólver. Algo seguro. Arma blanca, cuchillo. Después sí que son cuñaivos que se entre 5. 10, y ahí sí que es gallo el tipo 10 entre 10, pues. A ver, Bruno, Batecobio. A la pinda será. Paraguayito te protesta por todo será. Y si no tenés, amigo, el dinero, güey, pues están de droga, ves, ya tele, de sofá, de sillón cable, ves, de terereo, una cervecita, ya, ves, no hace falta de plague. Bruno, pero con algo, y todo está muy sensible, sigue las cosas. Con algo de ñeja, está yupeja, maltrato verbal, y de denunciado, güey. Estamos todos muy sensibles, de cuaima, güey. Sí. Malicia la gente ventilado con el pecho patada al revés con el juego porque el sistema está hecho así. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Demasiado barato ni a la entrada. Es un partido decisivo. No, detalle, vea. Pero Ariel se le pinchó lo de su globo cuando perdió Nacional contra Meliano. Sí, ella le dio como campeón. Sí. Ya, Erico ya no se ríe más ahora. Bruno, informarte después de la discusión acalorada ya de superioridad que tuvieron la vez pasada, media hora después, Diario Popular, informarte más pelea entre los conductores del Cardinal Deportivo, informarte ahí la penemos iba y se laya, demandé. El patrón pues manda, Gina Pepe. Y no están acostumbrados a escuchar discusiones. Ustedes son los mejores. Anda y pues y otra cosa ahí, Bruno. Sí, señor. Así mismo es. No hay vuelta que dar. Y muralla Ario que acue. Así nomás es mi amigo. Espérame. A ver. Bruno Pom, date copio. Decirle a la Olimpita que haga primero una cancha que vale la pena, un estadio. ¿Qué te sirve tener 2, 3 Libertadores, campeón del mundo, Heredia, y no tener un estadio que vale la pena? Una vergüenza. Cerro tiene un estadio más hermoso de Sudamérica. Así de sencillo nomás. Y no nos van a alcanzar nunca. En hincha, en fanatismo, jamás. Y vamos a salir a una vez de la Copa Libertadores. Chao, Bruno. Chao. Bruno, no importa el precio de la entrada. Esto es pasión, esto es
grandeza del Olimpia. No estamos para especular ahí de que cuánto cuesta la entrada ni nada. No, Olimpia. Hay que pagar y ya estamos ahí llenando. Ya está, le ayudamos de paso a Sol para que solucione su problema económico. Y vale con Zapac, o sea, vos sabés que le convenció a estos cerristas que tener cemento es mejor que tener campeonato. Y vale la Zapac. Yo como olimpista digo que haya Zapac para rato, o sea, o con Beniña, veo mi familia. Últimos audios. Bruno, para ese que dijo que la cancha vale más que la Libertadores, ese con su nieto se va a morir también sin verle campeón a Cerro en el 2100, Bruno. Que se vaya a joderle a su abuela. A felicitar a Cerrita con la historia, pues ahora con espíritu, a felicitarse. Algún día, ay, cuando más fin del mundo va a resucitar a Matusalén, no sé, hay de campeón. De qué onda vio Bruno, este Cerrita perdido que se viene a estrellar. Nadie que no está hablando de Cerro, nadie que no habla de Cerro, y él viene a acordarse de su estadio. Quiero decirle nomás a ese muchacho, la gloria no tiene precio, ni con 100 estadios, la Libertadores no se compra, papá. A esa hincha que dice que está muy conforme con solo tener una cancha, le digo, ¿para qué lo que se hace? Se crea un equipo de fútbol o un club de fútbol para ganar campeonatos, para ganar Libertadores, para ganar Supercopas, para ganar Copa del Mundo. Obvio con Yujarro, Cerrita y mandó a Copa Libertadores. Bueno, tranquilo, Edgar, dale. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus Cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo, panchos o pizza juega con todo. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores, 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación, botellita de 180 gramos, sin lactosa, sin azúcares agregados, con 12 gramos de proteína, descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales, @LácteosFortuna, y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4, al contado desde $39,900. Consulta planes de pago en Tapero Villal 021-671-900. 12:04. Bueno, vamos a meternos ya a las noticias deportivas propiamente, muchachos. El tema relacionado a... Espera, te voy a decir. Quiero mirar... Espera. Ayer ya están todos los equipos clasificados de la Champions para octavos de final. ¿Saben cuándo vuelve la Champions? En febrero. En febrero vuelve la Champions. ¿No tiene todavía fecha el Mundialito de clubes? No. Y Palmeiras ayer salió campeón anticipadamente. Mirando la tele porque Inter empató. Perdió lógica, ¿verdad? Claro, al perder ya era... Exacto, pero después Palmeiras ganó 4-0. Y... Elvio Rojas, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, Elvio. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Mío también, saludos a los muchachos. Elvio, le dieron el alta... ¿Cómo se dice, muchacho? ¿Alta médica o alta médico? Para mí, alta médica. Médica, ¿verdad? Sí. Alta médica. Bueno, hay una cacofonía, parece ahí, porque el alta es, ¿verdad? Sí. Bueno, le dieron el alta médica a Robert Morales. ¿Y eso qué significa? ¿Qué connotación? ¿Él ya puede entrar a practicar? ¿Ya puede jugar o todavía no puede jugar,
Contanos un poco, por favor, Elvio. Bueno, en realidad el alta médica, él ya tenía que haber pasado luego de repente hace una semana o de repente 10 días por Buenos Aires, porque estaba pactado. Solo que no se había dado por el hecho de que Cerro tenía partidos seguidos y recién en el transcurso de esta semana le acompañó el profe Will y ahí ya hicieron todos los estudios pertinentes y le dio el alta el doctor Batista. Elvio, te pregunto, porque él tiene un potencial extraordinario, es un gran jugador, y yo creo que si él vuelve a recuperar su nivel y vuelve a jugar como lo estaba haciendo antes de su lesión lastimosamente, él es un jugador vendible, es un jugador que puede pegar un salto. Esto no le va a obstaculizar, porque viste que te hacen estudios muy minuciosos los clubes, cuando te van a contratar, principalmente en Europa, o esto ya es algo normal, los médicos saben cómo es el tema. No, yo creo que ya sería, digamos, hoy con lo que avanzó la medicina, ya sería más que normal, digamos, ¿verdad? Porque imagínate, Valverde tiene esa lesión, figura en Real Madrid. El otro chico uruguayo también que del Benfica fue a la Premier, tiene doble operación. Luego Darwin Núñez. A los 19 años, tiene doble operación. Mira vos. Entonces, qué lindo dato, porque eso es muy importante saber. Si Valverde tuvo esa lesión y juega así, no sé, es un tremendo jugador. No, y por eso, yo creo que Robert va a volver más fuerte que nunca, inclusive hoy que ya pasaron, esta semana va a ser 7 meses de su cirugía, y él está más fuerte que nunca. Yo creo que él ya venía haciendo trabajo de campo hace un tiempito, y no sé si seguramente ahí el cuerpo técnico con los médicos y el club seguramente van a tener una reunión y van a decidir si él ya está para trabajar directamente normal con el plantel. Y después decidir si vuelve ya ahora o vuelve después de la pretemporada. Son decisiones que le compete directamente al jugador, al cuerpo técnico y también a los directivos. Claro. Elvio, ¿él tuvo ya ofertas realmente concretas como para irse? Sí, tuvo de Alemania, tuvo de Brasil, pero como yo siempre les dije a todos, ¿verdad? Y hoy igual me siguen llamando, hasta ahora me siguen llamando a ver si cuando vuelve, si no es factible que vuelva unos partidos inclusive. Entonces nada, hasta ahora yo creo que siguen expectantes todos, ¿verdad? Pero como yo sabía de lo que iba a pasar, y cuando le dije a toda esa gente, no hay problema, ese monto no, vamos a hablar de otro monto, y van a darme la razón cuando empiece a aparecer en la selección. Y un partido en la selección te pongo la firma que es un gol, le dije, y algunos se me rieron, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que si él terminaba ese partido en los 90, iba a ser mucho más. ¿Y de Alemania te llamaron de un club de primera? Sí, de un club de primera, hablamos con el director deportivo, hablamos pero presentaron oferta TT así, o sea, algo concreto, no es cuánto cuesta, no es que llamaron a sondearte, lo que te pregunto. No, totalmente, sí, ya cuando vos hablas con el director deportivo, cuando hablas con el técnico, entonces ya es por el que el interés es total. Solo que después estaba lo otro, ¿verdad? Era simplemente pagar la cláusula y después ver, pagar en cuota otra vez de repente lo que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí yo le dije al primer momento que no, y de aquel monto hoy ya estamos hablando casi 3 veces más. Entonces creo que siguen otra vez interesados, van a volver seguramente, ¿verdad? Pero nosotros ya hablamos con Robert, él está demasiado tranquilo, muy enfocado en su recuperación total, y yo creo que si él vuelve, va a volver con todo. Y no sé, seguramente ahí con Chiqui y su cuerpo técnico van a decidir si tiene minutos ahora algo o definitivamente ya empezar con toda la pretemporada, ¿verdad? Porque él también es un jugador que, así como Juan, de repente no va a medias a ninguna pelota. Entonces hay que ver si realmente tomar la mejor decisión, si tiene minutos ahora o definitivamente ya
empieza con todo la pretemporada. ¿Y cuál es la predisposición de Cerro para venderlo realmente antes de la lesión? Te pregunto, por supuesto. No, la idea nuestra era, por eso no nos fuimos en el Brasil. El que estuvo ahí cerca con oferta concreta con nosotros fue lo de Brasil, pero la idea era esperar a que vaya en la selección, porque nosotros ya estábamos muy seguros de que eso iba a pasar y que una vez que llegue a la selección aquel monto ya se iba a duplicar o hasta triplicar. Entonces eso es lo que hicimos. Él también entendió eso y por eso nos quedamos en Cerro. Y esa oferta de Brasil, pues, ya desclasificado, pues, ya, ¿de qué, cuál era el club de Alemania? Si ya pasó el tiempo, lo que te quiero decir, ya no. No, el club de Alemania es un club de media tabla para abajo. ¿Y el de Brasil? El de Brasil también, pero participó en Copa Libertadores. Entonces pero es uno de los grandes de Brasil, entonces. No, pero es un club demasiado serio. Que inclusive habíamos hablado ya de contrato, de monto, de sueldo, premio y compañía, porque es un club así también, vamos a decirle como Sol de América, por ejemplo, lo que te promete esto y cumple. ¿Y Cerro iba a aceptar, vos decías, el monto? No, lo que pasa es que Cerro tiene una cláusula, ¿verdad? Nosotros lo que en este momento no quisimos es salir de la manera que íbamos a salir en ese entonces, ¿verdad? Porque Cerro también lo necesitaba y después yo cuando hablo con el profe justamente me adelantó también lo que yo venía pensando, entonces decidimos con Robert quedarnos y fue exactamente lo que pasó. Brilló más en Cerro y ya automáticamente fue a la selección. Claro, pero yo creo que también Elvio deja un aprendizaje esta lesión que yo supongo que ustedes ya van a pensar ahora que cuando haya una oferta el jugador se vaya. Sí, totalmente, pero lo que pasa es que la oferta tiene que ser, tiene que haber reciprocidad y ambas partes tienen que estar de acuerdo. ¿Entiendes? Porque si no es lo mismo, vender un jugador que tranquilamente podía irse por 10, lo vendes en 3, por no querer esperar unos meses, ¿verdad? Y después lo otro, ¿verdad? Nosotros a veces, hoy lo que hizo, por ejemplo, el Libertad con Enciso es plausible y nos deja demasiado bien a nosotros como país a nivel futbolístico, ¿verdad? Porque vender un jugador a la Premier y llegar y en el primer año ya estar jugando y venderlo al monto que fue, y sumado a eso también el trabajo que hoy está haciendo Almirón es brillante, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy esa vara subió un poquito más. En todo este tiempo, estos 7 meses de inactividad de Robert, Cerro se portó, siguió pagando los sueldos, no hubo ningún inconveniente, no hubo ningún problema. No, totalmente, inclusive hemos mejorado el contrato, entonces nosotros estamos muy bien con Cerro, ¿verdad? Entonces yo creo que Robert está muy contento y seguro va a salir en el momento que tenga que serlo, ¿verdad? Y también, como siempre hablamos, tiene que salir por la puerta grande. Elvio, ¿y algún otro jugador? Dame una primicia, algo, no sé, por ahí vos sabés, algún jugador que vas a transferir, algún salto que pueda pegar ya un jugador que esté tuyo, Juan Escobar, por ejemplo, no sé, que se ha vendido, o por ahora no hay nada. No, nada, yo seguramente en 15 días voy a estar por allá, pero Juan siempre le quieren también los otros clubes grandes que están ahí en México, ¿verdad? Pero ¿verdad que ahí Cruz Azul tiene que autorizar eso para que él sea negociado? No, totalmente, pero allá a veces es fácil cuando los clubes se ponen de acuerdo, pero fácilmente, porque el negocio, vamos a decirle, es diferente, no hay mucha rivalidad en ese sentido como acá, porque acá allá es más, allá el dinero, o sea, ¿cómo te voy a decir? La cadena fluye más, no andan ellos demasiado con... y con Juan estamos muy bien porque Juan ya logró el objetivo, ¿verdad? De que inclusive muchos paraguayos, yo creo que el último habrá sido Yegrito, parece que el que fue campeón con Cruz Azul. Él llegó y al segundo año ya alzó la copa después de mucho años, entonces eso le vino muy bien a él y el concepto que le tienen es
excelente. Yo creo que en el momento en que aparezca una buena oferta, seguro nos vamos a sentar y a lo mejor alcanzando o no la cláusula, igual nos le deja salir. ¿Representás a alguien del Unión Esportivo Luqueño? Y el del Luqueño es el chico que jugó todos los partidos como sub-19, Jesús Alvarenga. Diego Fernández no. Diego no, Jesús Alvarenga sí. Él jugó, creo que 2 partidos no jugó, y después el resto, todos los partidos jugó en Luqueño, y fue el sub-19 que superó ampliamente los minutos que requería como reglamento en la PF. Está muy bien. Elvio, éxito, un fuerte abrazo, muy amable. Saludos para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Elvio Rojas, representante de futbolista, y en este caso puntualmente representante de Robert La Pantera Morales, que ya tiene alta médica para volver a jugar al fútbol. Edgar. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Powerade es la pausa que necesitas, porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. En Fortaleza, cuando hablamos de inversores, hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa, de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida. Hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente. Por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Bueno, ¿qué pasa en el fútbol paraguayo? Esto realmente para preguntar. En Cerro Porteño 6 jugadores se rompieron este año. Ahora se confirmó que Merlini tuvo una rotura parcial del cruzado. ¿Cuántos jugadores ya lesionados? Luis Vargas, la reserva, frente a General Caballero Mallorquín, de Cerro. Lateral que llegó a ser titular. ¿Lateral zurdo? Sí. Hace 4 días por ahí. ¿Y cuántos otros jugadores lesionados más hubo? Inverfin tiene ofertas todas las semanas. Esta semana adquirí el lavarropas automático Beko con tecnología inverter, 8 kilogramos de capacidad, 15 programas de lavado y funciones auxiliares de prelavado, lavado rápido, eliminación de pelos y mucho más. Hacemos de tu espacio un hogar. Inverfin. Contactanos al 0982-504-206. Inverfin. Libertad, Gerardo Aporta, el último que se rompió, los últimos que se rompieron: Demonio Vareiro 2 veces, Luis Cardoso, Hugo Martínez y ahora Bautista Merlini. ¿Qué es el campo de juego o qué? Tito Villalba antes, ¿verdad? No, Tito Villalba antes. ¿Y en Olimpia hubo algún lesionado grave? No, en esta temporada Olimpia no recuerdo. tuvo el éxito de no tener ni un grave, no. Por eso yo creo que deberían preguntar cómo entrena Olimpia, ¿verdad? Si es una cuestión, porque también puede ser una cuestión de rachas, porque si fuese una cuestión endémica... Cerro tuvo una racha. No, por eso lo de Cerro fue... Pero Olimpia no tuvo racha en los últimos años. Digo, lo que estoy tratando es de estimar un poco... No sé si lo de Paulo Rosso, ¿por qué se producen las lesiones? Mira que Olimpia ni siquiera lesiones musculares, ¿eh? O sea, más allá de esa imagen de goyaniense, ¿verdad? Donde tanto Tito como Otálvaro quedan fuera. Acá Luis Fernando Cáceres hace poco. Sí. Peroné. Sí, y hasta inclusive se operó. Claro, pero lo que te digo, Bruno, es que ahí son cruzados, ligamentos. Y justamente Luis Fernando se lesiona en ese partido contra Sol. Acá me dice Hugo Quintana. En Olimpia. Pero no fue, claro. Pero es lesión, te digo, grave, ¿verdad? Sí. Pero esta porque el tema esto es rotura de ligamento, cruzado. A ver, que yo necesito darse el tema de la preparación física, yo no creo que pueda tener... No, pues yo creo más por el tema de las rachas. Fíjate que ayer, por ejemplo, Copetti de Racing... ¿Y Capo? Tiene tobillo y ligamento, se rompió. Sí, vi que estaba en una silla de ruedas. No, de hecho, saliendo se cruzó con un hincha. Sí. Porque le reclamó y también le respondió. Claro, con Derli y Hugo Fernández en la época Garnero.
No, Hugo Fernández se rompe Hugo justamente lo Fernández fue cruzado muy feo. contra defensa. Contra defensa en Buenos Aires. Claro. No digo, y el terreno de fútbol no tiene que ver. Porque ¿dónde practican, por ejemplo? No sé, hay que averiguar, hay que preguntar nomás esto. El caso de Robert Morales fue un accidente deportivo, ¿verdad? Sí, no, lo de Robert es diferente porque es en pleno partido. No, pero además que fue un contacto, ¿verdad? Un contacto con el Hay jugador un del forcejeo Ecuador. con hincapié y No, después... no es que solito se le torció porque No entiendo. no es la del Toño Valencia contra Richard Ortiz. A eso vos vas. Sí, a eso, porque hay una diferencia entre lesión y accidente deportivo que discriminan los especialistas. Y casi siempre los cruzados, roturas son Y en accidentes. esa lesión, según los especialistas, puede tener influencia. Aldo Maíz también en Ameliano, rotura de ligamento cruzado, dice. Anterior de la rodilla derecha. ¿Se acuerdan de Aldo Maíz? ¿Y cómo se llama ese que estaba también en General Díaz que se lesionó muy mal? Había otro muchacho que se lesionó muy mal también. Lateral izquierdo. No, pero vos no hablas de ahora, ¿verdad? Ya de unos años. Sí. Seguramente vos hablas de Prieto. Ese mismo. Richard, que está en Nacional y ahora. ahora es compañero justamente de Kili. Pero Cerro porque fue un cruce de Prieto con Roja cuando era General Díaz contra Nacional. Cerro rápido, sin hacer mucha memoria, le tenés a Sergio Díaz, a Robert Morales, a Franco y ahora a Vargas. No sé si me olvidé de alguien. Son 4. ¿Y Sergio Díaz cómo fue que se lesionó? Él pisó fuerte. Contra Peñarol. Él pisó, trató de plantarse fuerte y cargó el cuerpo contra la rodilla. Y ahí sintió el movimiento. ¿Una rotura o no? Ya tenía. Sí, ya tuvo. Ya tenía. Él se rompió en España. Fíjate, Morales. En el Lugo. Claro que... No, él en Castilla y de ahí lo llevan al Lugo después para recuperarse. No, fíjate, por eso cuando vos le preguntabas a Bruno, él vio como que también reconoce. Porque ese partido contra Ecuador, o sea, con Robert se da una particularidad. Él se rompe en el partido donde su cotización cambia. Porque él se rompe con Paraguay ante Ecuador y hasta técnicamente él hace el gol ya con la rotura. Por eso él no puede ser vehemente cuando vos le preguntas, ¿viste que acaso no te deja una lección o una moraleja del famoso? Se vende cuando se puede, no cuando se quiere, pero él es consciente que en el partido donde él se rompió, su cotización radicalmente cambió. Acá Juan Mambía, hay 2 muchachos en la reserva de Cerro, Pedro Álvarez y un chico de apellido Peña, que tuvieron una lesión de esta naturaleza también. Antonio Marín, Sudamericana con Guaireña, me acuerdo acá, Gabriel también. Rotura Y lo de cruzado Marlene y anterior, Corazón, que la otra vez no le salió nada. ¿Quién? Es que vos sabés que él Marlene entró y no podía competir a nadie. y después sale. Daba vuelta. Y uno lo miraba. Y sabes que si eso hubiera ocurrido a los 5 minutos del primer tiempo y él era titular, pedía cambio. Pero ¿qué pasa? Él entró por Tito Villalba, otro que vuelve de una lesión. Sí. Y ya había quemado todos los cambios. Entonces la sensación es como que Garnero lo manda nuevamente a la cancha para decirle, hace sombra, quédate allí. Que también suele ser un rasgo que puede darse con los cruzados. No pudo terminar ni una bien, me acuerdo. Y él venía de ser determinante contra Guaraní. Él retornó contra Guaraní, hace el gol, hace un buen partido en el periodo que tuvo y contra Cerro. Paraguarí Espínola, de Nacional. Él tuvo lo mismo también. Los cruzados. Lleva casi un año parado. No. Como un año si Paraguarí jugó este torneo contra Cerro. Claro. Sí, él fue expulsado contra Cerro en la primera rueda. Él había perdido el puesto de Paraguarí una lesión. Espínola Nacional, dice. Pero él está ahora afuera por razones... Él tuvo una lesión. No. Él acá están aportando los compañeros. Primero tuvo cruzado y después tobillo. Pero ya Paraguarí hace mucho que no lo veo, muchachos, No, pero te estoy diciendo, Bruno, en este el último torneo... de la primera rueda, expulsado. Se operó el tobillo, dice. Claro, lo de él fue tobillo. Bueno, está bien. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además,
tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por eso y mucho más te conviene más tener todo contigo. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Escucha esta super oferta: televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 282.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Aldo Maíz de Ameliano, rotura de ligamento cruzado, repetimos esto, anterior de la rodilla derecha. Esto ya nos confirmó en privado, el jugador no quiere hablar, se pierde la final de la Copa Paraguay, no viajó con el plantel La Encarnación. Qué pena, porque Aldo Maíz estaba jugando muy bien, estaba jugando muy bien. Y el caso de Paraguarí Espínola, efectivamente jugó este año las primeras fechas y después volvió a caer. De hecho, creo que fue su último partido, ese de la expulsión contra Cerro, fecha 5 de este torneo. Habrá sido así hace 3 meses. Y lo de Aldo, o sea, un poco lo traicionero que puede ser, porque él jugó el último partido contra Sol, capitán, y él no se retiró lesionado. O sea, él completó el encuentro y ahora sale este reporte médico a un día de lo que para Ameliano va a ser un acontecimiento histórico mañana en la Encarnación. Estos son los equipos de octavos de final de la Champions League. Atiendan: Bayern Múnich, Benfica, Chelsea, Brujas de Bélgica. En febrero vuelve la Champions. Manchester City, Napoli, PSG y Porto, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter de Milán, Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Salzburgo y Milan. Ya saben ustedes que los primeros clasificados enfrentan a los segundos de cada serie, ¿verdad? Y ayer se dio algo increíble. El PSG por un gol quedó segundo en su serie y quedó primero Benfica. Y ¿sabes contra quién puede jugar PSG? PSG puede jugar contra Real Madrid, puede jugar contra Bayern, puede jugar contra Manchester City, Chelsea, Tottenham, Napoli y Porto. Todos estos que mencioné terminaron primeros en su serie. Acá no sé. Todo menos Benfica. Todo menos Benfica. Hay una gran chance que se dé entonces un Bayern Múnich PSG. Si le doy números, 25%. ¿Por qué? Porque Bayern Múnich ganó su grupo, por ende no puede cruzarse con Inter, porque esa es una de las 2 restricciones que tiene el sorteo, que será el próximo lunes. No puede jugar contra el que ya compuso su grupo. Claro, ojalá que la Conmebol también copie eso, ¿verdad? Porque es medio argel eso, lo que pasó con Libertad Paranaense. Y después están los otros que acá no se puede copiar por el monopolio de los brasileños, que es: vos no te puedes cruzar con equipo de tu misma federación. Y al tener a 3 equipos alemanes en el pote 2, entonces vos de los 8 rivales, 4 no pueden. Entonces a mí no me sorprendería que otra PSG le toque un Real Madrid o un Bayern Múnich. Ojalá sea ahí que le despachen ya, pues. Qué pesado que son. Y después, con su Mbappé, y vamos a ver en febrero quién llega como el campeón del mundo: Messi, Mbappé o Neymar. Y juegan y lo otro, contra en primera fase y todo, pero después cuando las papas queman, hasta ahora no ganó. Llegó a una final el PSG, pero no ganó. Y justo llegó a una final en tiempo de pandemia, ¿verdad? Con este tema de lo que significa jugar con presión con la gente.
Y lo otro, y la vez pasada también había argumentado, ojalá que da gusto verle jugar a PSG. Yo te digo porque ayer estuve transmitiendo Juventus PSG y PSG juega una... Y después lo otro. Pero el problema es que cuando avanza y ya las papas queman y juegan contra los equipos de jerarquía, no es igual PSG. Se puede decir lo mismo en menor medida lo de City, que tiene la misma presión. City y PSG final, pero igual la perdió de una forma... Es que los dos llegaron a la final. Fue la final donde menos City fue. Porque PSG contra aquel Bayern que le hizo 8 a Barcelona jugó bien. Sí, la verdad que lo salvó Neuer fue figura. Pero City contra el Chelsea no Chelsea no fue. Pero hay que ver porque el principio de lo de Real Madrid con Paris Saint-Germain fue lo de Donnarumma es que las tres series increíbles como Real Madrid claro pasó. pero en la otra hubo mucho mérito, ¿verdad? Contra City y todo, pero Real Madrid estaba enojado y apareció el error del arquero. Y ahí Benzema después sacaron al medio su otro gol y ahí se demoró todo, fue increíble aquello. Como habrá sido increíble también el 6-1 de Barcelona contra PSG cuando Neymar y Messi estaban en Barcelona, ¿verdad? Cavani reconoció que desde ese partido él empezó a ir a terapia. ¿Y quién? Cavani. Dice que después del 6-1 dijo, yo no creía mucho en esto, pero después empecé a hacer terapia, por lo que o sea, el hecho de cuando va un equipo capaz sin historia, sin tradición, pero tienen la plata del mundo, por eso lo del PSG y lo del City. Y para completar nomás con este tema de, ojalá que la Conmebol también le busque un espacio en el calendario y emule esto ya para por lo menos el 2023. Yo decía lo de la Libertadores, ojalá ese tema de equipo, pone esa restricción, no la otra porque acá no somos Europa. Y el tema de darle un premio mayor al segundo de la Sudamericana. ¿A qué voy? Lo que ocurre, hoy se define Europa League y en Europa el primero de su grupo va a octavos de final. El segundo de la Europa League va a jugar contra el tercero de la Champions, lo Barcelona, Juventus, compañía. Y hay un duelo que tiene que ganar para luego ir a octavos de final. Entonces yo espero... Donde ya están los primeros, ¿verdad? Exactamente, que la Confederación haga eso, que el que termina tercero en la Libertadores pueda jugar. Y si es una cuestión de calendario, perfecto, hace un partido único, ya que le gusta mucho el tema del partido único, con el segundo de la Sudamericana. O sea, entonces, yo creo que le va a dar también mayor... lo de Guaireña este año. O sea, Guaireña estuvo con Inter e hizo una gran campaña, pero yo creo que las cosas buenas se deben copiar, como hizo eso con varias cosas de la UEFA, entonces... Estas dos modificaciones estarían buenas para la Libertadores y Sudamericana el año que viene. Ayer Neymar no jugó por suspensión. Jugó Soler en su reemplazo, el español. Bueno, está. Johnny, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Muy buenas tardes, Móvil Personal. Bruno, buenas tardes. Saludos para todos. Bien, bien. Vos sabés que Johnny ayer estaba haciendo un juego. Ayer pregunté por el himno de la Copa del Mundo. Después de que vos cortes, vamos a hacer un repaso ya de los primeros partidos y cuáles van a ser los partidos más fuertes de la primera ronda de la fase de grupo de la Copa del Mundo. Así que prendete un poco a la radio, Johnny. Aguantame un ratito que vamos a fondo con Olimpia, por favor. Inverfin tiene ofertas todas las semanas. Esta semana adquirí el lavarropas automático Veco con tecnología inverter, 8 kilogramos de capacidad, 15 programas de lavado y funciones auxiliares de prelavado, lavado rápido, eliminación de pelos de mascotas, dry clean, lavado sin arrugas, bloqueo de seguridad y mucho más. Encontralas en Inverfin en 18 cuotas de tan solo 279.000 guaraníes. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay número
1000, 1500, 2000. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Lunes juega Cerro. El martes tenemos simultaneidad. El partido de Olimpia y de Nacional. Así es. Cancha Nacional y Defensores del Chaco. Sí, señor. Johnny. Señor. ¿Cómo se tomó en Olimpia el tema de los precios de las entradas? Y no consulté, Bruno, con los directivos. Tengo que hacer eso, pero imagino que no van a decir muchas cosas sobre esta situación. Sí, yo creo que va a responder la Olimpita. Ojo, Lomita. Se van a ir, porque ya es definiciones. Eso sí, claro. Es un partido decisivo. Olimpia puede salir campeón, aunque si gana el lunes, Cerro, ese partido no va a tener, o esta fecha no va a tener el campeón. El martes, ¿qué hora es, muchachos? Los dos partidos son a las 19:30. 19:30. 7:30. Sí. Pero a mí me cuesta creer, Bruno, la gente que haya aceptado estos precios, o más bien este precio de preferencia, principalmente 100.000 guaraníes, platea 70.000, para mí era 30, 50, 70 y 100.000, o tal vez 150 puedes cobrar Vida Albirroja, pero a esta altura realmente discutía con el compañero Juanma, perdón por hacer pública nuestra conversación. Él me decía, son precios razonables. No, para mí no son precios razonables en una situación tan... Este es el único deporte que uno tiene para salir a ver, y si tenés la posibilidad de irte por el tema tiempo, entonces se tiene que... Aparte de un fútbol sumamente mediocre, no estamos en el nivel para cobrar mucho dinero en el fútbol paraguayo a esta altura. Johnny. Señor. Bad Bunny acá me dicen que 3 millones o algo así, que viste que están estos V-Platinum, ¿cómo es? V-Platinum, así, algo así le llaman. V de oro, que no sé qué, 5 millones, 6 millones, dice que bocadito, whisky, Bad Bunny. ¿Cómo gustaría verle, Johnny, en ese tipo de conciertos? No, estamos hablando nomás de entrada, de espectáculos y de show y no sé de qué. Porque el fútbol es entretenimiento y la música es entretenimiento también, el mismo rubro, ¿o no? Pero con menor frecuencia. Ahora igual, lo que dijo Johnny yo no comparto para nada. Espera, ¿qué estás poniendo, Ariel? Yo tampoco comparto. ¿Qué deja de poner? Pero espera, si pagan 3 millones... Respetan a vos, amigo. Johnny... ¿Va a poner ahora 3 millones acá para poner esto? No, que se paga para ir a ver la vacuna. No, para que la gente sepa quién es Bad Bunny, porque hay gente... Yo antes quería que era Conejo, el único Bad Bunny conocido, ¿verdad? Joven le conoce, pero... Pero hay mucha gente acá, hay varios amigos, ¿sabes qué? Para escucharle... Es que nosotros nomás estamos viejos ya. Lo que te digo que y los pendejos Bad Bunny de sí se vuelven todos. Escuché la recomendación musical de Johnny. Camilo Sesto, Johnny. A mí me viene mi hija, me dice Bad Bunny, no. Disculpame, mi hija, yo 3 millones no voy a pagar para que te vayas a un... No. A Bad Bunny. No, vos tenés la certeza de que ella le conoce o no le conoce. Sí, le conoce. Yo le pregunté. Daniel. No, ¿qué? Yo le pregunté, Tienes que ser selectivo en tus gastos. No podés pagar 3 millones para ir a ver un... ¿Pero quién te está diciendo que hay que pagar eso? Respeto mucho el gusto de cada uno, no, pero...
No sé si hay una radio paralela, pero no entiendo por qué me preguntas. No, pero hay que tener gusto. Si yo no dije nada de esto. O me nombraste. Federico el que dijo que... ¿Eh? ¿Cómo? ¿O fuiste vos, Federico? Justo yo, hermano, venía a Bad Bunny. Diferente, ¿verdad? 3 millones de Bad Bunny y andaba dando. Si no se entiende lo que No, pero es normal que no entendió. Pero vos dijiste algo, yo no estoy de acuerdo con Johnny, dijiste hace rato. ¿De qué vos no estás de acuerdo? Lo de la entrada Lo de la entrada, que es muy caro, que tiene que ser 30, 50, 70, porque es mediocre. No, puede ser. Entonces después vos metiste el tema. Bruno dijo el tema que hay gente que inclusive paga que vi platino. No, pero entonces, yo no estoy mintiendo. Y ya sé, nadie te dice, pero ahí Johnny dice, señor Chung, hay que ser más selectivo en el gato. Y yo, ¿qué tengo que ver? Dice, no, yo eso, conté la información. Claro. Yo, más Johnny, que informar, no hice. Bruno contó, primero me apuntaste, después de decir, habrá sido Federico. O sea, apuntaste mal nomás, eso nomás te estoy diciendo. No. Pasa que me dijiste, no estoy de acuerdo. Y yo dije, bueno, no está de acuerdo conmigo porque no voy a pagar ese precio por... No, pero hace rato, o sea, al inicio del programa... bailando en el escenario. Al inicio del programa, acá, inclusive cuando se hizo lo del audio... O sea, yo quedé porque para mí no es un abuso el tema del precio de entrada. Inclusive, yo aplaudí lo de la organización de permitir que los niños menores de 10 años ingresen gratis en cualquier sector. Y después, bueno, la gente tomó postura. Bruno decía que parecía más dividido. Yo le decía, para mí era 2/3 contra un tercio. Y después Bruno metió el tema de Bad Bunny, que hace rato está con eso. Y... el fixture, decir que Cerro en la última fecha no juega de local. Mira, si jugaba de local, ahí hasta Chiqui le iba a decir a su presidente cómo pusieron un partido o cómo pusieron un concierto 2 días antes de la finalización del torneo. Pero Cerro su último partido de local va a ser justamente este lunes. Creo que son 4 o 5 días antes de este concierto. Pero mira que también Marco Antonio Solís actuó y 2 días después jugó Cerro y no se estropeó el campo de juego. Le decía justamente a Juanma que me preocupaba porque miraba gente caminando por el pasto y al final no hubo un buen cuidado. Sabés que estaba estropeada la parte de novena, el arco de novena. En el área. Está el escenario, ¿verdad? Allí estuvo el escenario. Sí. Y bueno, ahí sí estaba estropeado yo. Pero perdón, ustedes que manejan mejor, pero ¿no es diferente el movimiento del público en un concierto de Solís, en un concierto de Bad Bunny? ¿O no tiene nada que ver, es por la estructura del escenario? Por lo que ustedes marcaban. Claro que sí. No, pero viste que hay conciertos donde la gente luego hace también su desastre. ¿Y este muchacho Bad Bunny dónde va? ¿Dónde es su concierto? ¿Cómo que dónde? El Cerro también. Y eso está... No, pero pregunto, ¿el Cerro también es? Sí. No, entonces se va a estropear, lo mismo. No, claro, pero lo que pasa es que después del concierto no hay más partidos en la cancha de Cerro. Por eso decía, mirá si era al revés. Si Cerro tenía la última fecha de local, ahí iba a ser un problema. Pero ya juega ahora el lunes, y lo que decía Johnny, ya tuvo un concierto. Me acuerdo inclusive de una de las conferencias de Chiqui, cuando hacía la proyección, dijo, y justo tenemos un concierto ahí, ojalá que la cancha no esté tan estropeada, y habrá sido por lo de Solís. Bueno, pero le llamamos a Johnny para hablar. Vamos a hablar de Olimpia. Vamos a tratar de hacer una bisagra, por favor. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban. Hasta este 5 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Heladera Electrolux 2P frío húmedo en cuotas de solo 272.000 guaraníes. Además, comprando productos Electrolux, participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton mensuales. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Para el mate o el tereré, yerba mate
Indega Pantano Limón Cuñahuapa, o la hierba Indega clásica que es para el mate, el terere y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. Bueno, Johnny. Señor. Recapitulemos. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de las entradas? Para que la gente entienda y quede bien claro el tema, porque acá se mezclaron las voces, idas y vueltas. Sí, y no estoy de acuerdo, porque Olimpia es un equipo con mucha convocatoria y igual va a llenar el escenario con este precio y con otros precios populares, pero hay que ayudar a la gente, el hincha tiene que tener ganas de volver a los escenarios, entonces hay que cuidar también el bolsillo de la gente. Mira que la pandemia golpeó muchísimo. Yo conozco mucha gente que quedó sin trabajo, está tratando de sacar la cabeza del agua y estos precios realmente no ayudan. Me van a decir, pero son cuestiones secundarias. No te vayas a la cancha y punto. Pero también uno necesita salir un poco y estos precios definitivamente no ayudan. Está en su derecho Sol, pero hay que mirar también a la gente. Y eso sí, me sorprende muchísimo hincha de Olimpia que estén apoyando estos precios. Y decía yo, estos seguramente no van a ir a la cancha, van a quedar, dicen, no, pero hay que pagar 100.000 guaraníes. Pero esos seguramente van a quedar en su casa, rascándose la panza y ver por tele. A la pucha, pero yo creo que es al revés, ¿eh? ¿Por qué, Daniel? No, porque yo también puedo decir, los que se quejaron son los que no se van a ir. Y lo que yo estoy casi seguro, Daniel. Estoy casi seguro que no van a ir a la cancha. No, pero Ana, la premisa es que la cancha se va a llenar. Entonces lo tuyo es incomprobable. No, digo nomás, Daniel. Si, por ejemplo, vos porque acá hubo una mayoría que estuvo de acuerdo. Y con tu criterio, entonces no va a haber mucha gente el martes. No, al contrario. El estadio se va a llenar, Daniel. Y eso te estoy diciendo. Pero te digo nomás. Es que ese hincha que te dice, no, pero ¿qué te hace 100.000 guaraníes? Estoy seguro que eso no se va a ir a la cancha. Es como que vos me digas, tengo que irme a Seúl, pero tengo que pagar $10.000. Yo te $10.000, Daniel, podés pagar. Yo estoy diciéndote eso porque yo no me voy a ir. Bueno, ¿terminó? ¿Se aclaró, Dani? ¿Qué se hace? Cada vez se oscureció más. Vuelta de página, como se dice. Vuelta de página. Todavía Johnny no dio detalles de Olimpia, ¿verdad? No, pero ¿qué detalle va a dar? Johnny, ¿vos pensás que lo van a cuidar a Alex Silva? No. No, Federico. Yo creo que Alejandro Silva va a jugar y va a continuar en el mismo puesto de volante interno, acompañando a Marcos Gómez. Si es que por allí sale una tarjeta amarilla para el partido contra el Nacional, ya está Richard Ortiz perfectamente en condiciones para jugar. Inclusive, Federico, te puedo decir, si el técnico piensa en cambio, me parece que es Richard por Hugo Fernández. Y de esa manera volver como volante por derecha Alejandro Silva. Pero a esta altura Julio piensa en mantener el mismo mediocampo. Ojo que Nacional tiene en capilla a Kili Rojas, a Jaquet y tiene en capilla a Bruera. Una amarilla para ellos en este partido del martes. Y no juegan contra Olimpia. Y en Olimpia el que está en capilla es Alejandro Silva. Sí. Pero Olimpia se puede arreglar tranquilamente con Vampeta Gómez, Richard Ortiz. Lo ponen a Cardoso y a Huguito Fernández. Pero ¿qué va a hacer Nacional sin Bruera? Nomás te digo. Bruera es. Cualquiera de los tres que están en capilla. Sí, cualquiera. No tiene un reemplazante.
Por eso no tiene, pero más Bruguera, Dani. Más Bruguera. Kili Rojas. Kili, ya que el segundo arquero nacional. Arquero es la vez pasada dijimos Rodolfo Rodríguez. Que no juega hace mucho. No, pero Bruguera es muy importante arriba. Federico, ¿vos qué pensás? No hay ni uno como él. Ni Fleitas, Santa Cruz de volante. Creo que está Fleitas y Bruguera nomás, porque los otros son chicos. Sí. No hay otro que sea delantero y hipotéticamente tendría que ser un partido que Nacional tendría que salir a ganar. Si los dos consiguen el mismo resultado, ¿verdad? Olimpia sigue por encima de Nacional y la necesidad la va a tener Nacional, por eso lo de Bruguera es tan importante. Claro, si Olimpia gana el martes, empatando es campeón. Sí, señor. O sea, hasta eso cambió. Fíjate que el margen no solamente es lo netamente numérico, sino que si no está Ale Silva, inmediatamente te sale la opción B. Y mira qué opción B tenés con el retorno de Richard a la titularidad. Mientras que en Nacional, voy a decir Rojas, Rodríguez, que no sé cuánto habrá atajado. Lo de Jaquet, lo tenía ya Cabrera, pero más o menos. Lo de Richard también, cómo combina, ¿no? Que Alejandro Silva simultaneidad, porque mira que Ameliano le puede trancar a Nacional. Olimpia está con todo, va a jugar con un estadio lleno a favor. Está en un momento político muy bueno. Y Sol está mal. Y Sol está mal, claro. Y Nacional hay que ver mañana cómo sale de acá. Ahora, físicamente. Ameliano tiene una baja muy clave que es Maíz, que contamos, Aldo Maíz. Sí, pero tiene esa cuestión de la... Quizá el martes ya tenga un poca presión, hay que ver. Por eso digo cómo sale mañana el partido. La ventaja de Nacional acá también en cuanto a lo físico, por lo menos para este partido, es que juega con el mismo rival los dos. Porque si era otro rival el martes, seguramente alguna ventaja hubiese sufrido. Porque también los amelianos se van a desgastar ahí. ¿Verdad? Claro, no, Ameliano mañana juega el partido sobre ella. Es cierto lo que hizo. Claro, sí. O sea, yo creo que lo del desgaste físico, Ariel, no es en función al rival, sino a lo que recién hablamos, el tema de las lesiones. Quiera o no, se está cerrando el año. Estamos hablando de lo que hubiera sido el penúltimo partido del año, el antepenúltimo por haber llegado a esta instancia de Nacional. Y que en teoría Ameliano tiene que salir a buscar el resultado. Aunque uno sabe que no siempre se da eso. O sea, Tacuare también buscaba los 3, pero en realidad se estaba conformando y después dio el golpe certero. Pero son algunos elementos, claro, o sea, como que el desgaste es en función a la carga propia, no en función a la frescura, entre comillas, del rival. Y después sí, porque después de ese partido contra Guaraní, por la Copa Paraguay, recuerdo que en el siguiente partido tuvo contra Libertad 2 jugadores que no volvieron por el tema del cansancio y la lesión. ¿Quién era? García Guerreño. Nacional, y claro. Núñez. Sí, así fue. Y es más, Franco, que lo había reemplazado, él que también estaba en Capilla, se pierde el partido contra Ameliano. Mezclando un poco las cosas, perdón Johnny, esa fue la característica de nuestro programa. No es que somos, ¿cómo se llama? Acartonados. Este muchacho, qué impresionante este chico de 16 años de Palmeiras. Hendrik. Sin H es Hendrik. Sí. Así con Hendrik. ¿Puede ser que pidan ya 100 millones por él? Sí. Sí. Pero 100 millones de dólares. Y vos estás diciendo impresionante. Con todo que están vendiendo a Brasil. No, está bien. Todos sus 20 vendidos a Brasil. Pero 16 años tiene. 16. Porque yo te voy a decir una cosa, Federico. En su momento, y no es hace mucho tiempo, ponerle que hace 2 años atrás, ¿por cuánto fue vendido al Real Madrid? El de Flamengo lo venden al Real Madrid. ¿Cómo se llama el delantero? Vinicius Junior. 48 millones de dólares. Pero allá el mercado se demara demasiado. De Goes del Santo, sí. Algo así como 35 millones. Sí. O sea, pero este muchacho, no sé, están pidiendo cada vez más caro. Empezaron con 30, 40, 50 y ahora ya dice que piden 100. Hendrik. Pero también juega, Pregunto nomás yo, porque ayer metió un gol, pero pasa que él ya era... Portillo otra vez campeón. No sé si ya le superó a Chiqui Arce y a Catalino Rivarola. Brasileirao creo que sí,
En Copa Libertadores, Chiqui y Catalino tienen 2 Copa Libertadores, una con Gremio y otra con Palmeiras. Una, claro. Y Gómez Portillo Gómez tiene tiene 2. Catalino no. ¿Eh? Sí, Catalino sí, también. Catalino ganó con Gremio. Con Gremio y con sí. Palmeiras. Con Palmeiras en el 99. Sí, ganó. Johnny, vos tenés buena memoria también. Johnny. Sí, Chiqui tiene 2 copas en Brasil, solamente con Gremio y con Palmeiras. ¿Y Catalino? Catalino con Gremio. ¿Y con Palmeiras? Para mí que Catalino no tiene con Palmeiras. Pero él no fue campeón, entonces el Brasileirão. Pero en los 2 clubes no fue campeón. No, que estuvo, pero por eso capaz... Primero hay que saber si él estuvo en Palmeiras. No, estuvo, claro. No, claro que Con Palmeiras estuvo. Eso sí que te ya discutíamos que te Johnny. No, claro que estuvo. No tan loco no estamos. Palmeiras campeón 99, sí. Estuvo, no fue titular, pero estuvo en Palmeiras. Está Gremio 95 a 98, Palmeiras 99, América de Belo Horizonte 2000. Estuvo en el plantel campeón del 99, entonces, sí. Por eso es bicampeón de América campeón. Y él es bicampeón de Brasileirão, Gustavo Gómez. Y Gustavo Gómez tiene 2 Copas Libertadores también. Sí. También. Con Palmeiras. Con Palmeiras. 20, No, en la historia grande de Palmeiras ya queda ya. No, full. Lógico. Capitán. Bueno, ¿qué más, mi querido Johnny? El tema Iván Torres. ¿Quién será su reemplazante? ¿Será Zárate? ¿Será Otálvaro? Explico lo de Otálvaro, que sea lateral izquierdo y que el Tucu Salazar juegue por derecha. Ese punto me parece se descarta, no va a cambiar mucho Julio Cáceres. Zárate Salcedo fue pareja en el Superclásico y este partido ante Sol volverá a jugar el 2 allí para acompañar a Saúl Salcedo, y Mateo Gamarra marcará la punta zurda. De esa manera Olimpia, si todo va bien hasta el martes, sería el equipo con Gastón Olveira, el caso de Sergio Otálvaro. Tucu Salazar ya está a disposición, pero iría a la banca de expectativa. Los centrales, Saúl Salcedo, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, Derlis González, y a esta altura continuaría también en el equipo titular porque levantó su rendimiento Guillermo Paida para medir al equipo de Sol el martes a las 19:30 en el Defensores del Chaco. Bueno, Johnny, está muy bien. Está muy bien. ¿Vas a ver el Mundial? Ahora vamos a hacer el jueguito del Mundial. Sí. Buenos horarios realmente para ver la Copa del Mundo, Bruno, y la final, ese 18 de diciembre. Hay que ir a votar temprano según uno de los candidatos a la presidencia de la ANR. Hay que ir temprano y después ver la final. Gracias, Ricky. Acá me están enviando Ricky también. Lo de Catalino. Campeón en primera división con Cerro en el 87. Él fue integrante de aquel equipo del 87. Mirá, claro. Cerro del 90. Torneo República del 91. Ganó el Gaúcho con Gremio en el 96. El Brasileirão con Gremio. La Copa de Brasil con Gremio en el 97. Copa Libertadores con Gremio en el 95. Recopa Sudamericana con Gremio en el 95 y Copa Libertadores con Palmeiras en el 99 en Añame. Que muchos títulos ganó Catalino, será. Gracias, Ricky, querido. Ricky Neufeld, Lactolanda. Salud de cada día. Bueno, Johnny, ¿qué más? Hoy estamos, Bruno, con la Asamblea de la Asociación Paraguaya de Fútbol, una fecha que seguramente muchos van a recordar. La Asamblea, continuidad de Robert Harrison, presencia de nuevos vicepresidentes como Miguel Figueredo, Oscar Zaputovich. ¿Por qué van a recordar? Y porque mucha gente pedía su continuidad, principalmente directivos. No, yo pensé que me iba a decir por lo del 3 de noviembre, ¿verdad? Que ya la gente joven ni le interesa ni sabe. No hubo un Bocapú, afortunadamente. No, ya se acabó ya esa época, Johnny. O Alema, ya está. Ya el señor ya descansa y ya. O Alema. Sí. No sabemos dónde descansa, pero descansa, ¿verdad? No sé. Si descansa, no sé. Ya no vamos a entrar en esa.
Algo más, Johnny, cerramos. En el poder están todos los que lo reivindican, ¿verdad? ¿Eh? En el poder capaz no hay tantos petardos, pero están en el poder están todos los que lo reivindican. Sí. Y el presidente es uno de los hijo de uno de los lugartenientes del señor. Sí, señor. Partiendo de esa base, diría, de esa premisa. Mismo. Bueno, no sé qué apreté acá, será llamada, dice, video. Vos apretaste llamada. ¿Qué calidad deportiva llamando aquí? ¿Y qué pasó acá? Yo apreté sin querer. Pero... un video grupal quiere hacer. No, Néstor Beltrán que ni bloqueale, videollamada. Néstor, ¿te iba a bloquear, será? Sí, señor. No. Ariel Vera. Videollamada, ¿qué? Ariel Vera se lo llama, bloqueale a Ariel Vera. No fui yo, Néstor fue. Sí, a mí también me ha aparecido aquí en el teléfono. Sí, no. Néstor, pues, no, Ariel la advierte, no, Néstor, pues. Bueno, hay que bloquearle a Néstor. Bueno, gracias, Johnny. Hasta cada momento. A la vuelta, señores, Mundial Qatar 2022. Vamos a jugar un ratito. ¿Estás de acuerdo, Federico? O si no te interesa el tema, te digo, vamos, 18 días estamos. Que vos sí quedes muy lejos todavía. No, estamos cerca. ¿Qué pasó? Son animales graves, lo de... Son lo que parecía, No, yo te dije ayer. Sí. Yo mirando el partido dije, lo único que operar son. Sí. Es probable que se pierda. El 22 ya debuta con Uruguay, 22. Hoy es jueves, ¿verdad? Exactamente dentro de 3 semanas. Igual si ponen... Uruguay que está en la serie de... Uruguay debuta con Corea, 22. No, pero está con Portugal también. Sí, eso no es un lindo partido. No, sí. O sea, yo digo, Alonso le digo a José Má Jiménez, si aparece con máscara, lógico. ¿Y quién tiene...? Bueno, no son demasiado importantes. No hay. Pero vos estás de acuerdo con... fue una semana pésima para la República. ¿Estás de acuerdo con el juego del Mundial? ¿Dani? Pensé que le preguntaba, pero ¿qué juego? Porque vos hace rato planteaste partidos atractivos y todo. No, inauguración, los primeros partidos de cada grupo, después los partidos importantes de cada grupo. O sea, lo que te dije, todavía va a costar prenderse, pero sí estamos cerca. ¿Y la gente puede anotar o la gente ya tiene su fixture? Yo creo que la gente es muy precavida, pero la gente acá, Olimpia, Cerro, todavía no. Que me hace en cualquier momento, sí, ya hay una... Pero yo creo que el futbolero todavía no. ¿Ariel? Sí, hay que tratar ya, porque... Parece que está muy distante y está tan cerca. Es como que no hay fiebre de mundial. Creo que en Rusia, en esta etapa... Es que no había nada. Hay, por ejemplo, 2 fines de semana donde vamos a tener Premier... tuvimos Champions, tuvimos la final de la Copa Libertadores hace un rato. Están votando por lo de Almirón. Fíjate, va a jugar otra vez. Porque son 2 fechas más. Y después se tienen que liberar para que vayan a Qatar. Adquirí tu Kenton Viva 110, Classic 150 o GTR 150S y llévate un casco Giro homologado de regalo. No esperes más, solicita tu Kenton al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos, podés ayudar vos también. Hasta este 13 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrar los Pechu Nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugon, a todos les gusta. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier
dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Acá me dice el querido amigo, ¿se expidió el TAS sobre el reclamo de Chile con respecto a Ecuador? Pregunta. No. Y ya el 20 de noviembre ya debuta a las 13 horas Ecuador justamente frente a Qatar. Así se abre el Mundial. ¿Cómo gritó la gente en la final de la Libertadores cuando entró Vidal? Y nuestra cronista estaba medio... Pero... De hecho, el relator le preguntó, ¿por qué están gritando? Y todo el público ecuatoriano, que era mayoría, empezó a gritarle a Vidal, no va al Mundial, no va al Mundial. Y claro, con la pica que hubo entre Ecuador y Chile. Sí. Y después, Bueno, va a cambiar de tema, no va a ser Mundial nuestro tema. Y después cuando se mandó una no... Pero viste que al de Paranaense lo echaron y dice, no, se puede revisar el VAR. Cualquier verdura, tío, pero... Los horarios está bien recordado. Espera, bueno, te tiro rápido y después vamos a hablar de... Espérate, digo. En el grupo A, 20 de noviembre, Qatar debuta contra Ecuador. Al día siguiente, 21, 13 horas de Paraguay. Sí, 13 horas. El 21 de noviembre, al día siguiente, en este mismo grupo, Senegal, Países Bajos. Me niego yo de Países Bajos. ¿Qué pero nos ponen Holanda, hermano querido? Y Gales, he visto que ya pedirá también cambiar de denominación después del Mundial. ¿Cómo quiere llamarse? Tengo que buscarte. Espérame. Te busco mientras que vos... Grupo B, 21 de noviembre, Federico. Inglaterra va a debutar ante Irán a las 10 de la mañana. 21 de noviembre, Estados Unidos, Gales, 4 de la tarde. Qué lindo ese Estados Unidos, Gales, ¿eh? Grupo C, 22 de noviembre, debuta Argentina ante Arabia Saudí a las 7 de la mañana. Y el 22 de noviembre, México va a enfrentar a Polonia a las 13 horas. ¿Querés saber cuándo va a jugar Argentina contra México de Tata Martino? 26 de noviembre a las 4 de la tarde. Sábado. Sí, y en la última fecha, ¿sabes quién juegan? ¿Sabes quiénes juegan? Sí. 30 de noviembre, Polonia-Argentina a las 4 de la tarde. ¿Te imaginas si es que llegan los dos y tienen que ganar para clasificar? Si México le saca punto a uno. Messi versus Robert Lewandowski. Simru. Así quieren llamarse los de Gales. Un evento de este tipo. ¿Y qué significa eso? Porque debe ser una nomenclatura, ¿verdad? Dice... El nombre por el que quieren empezar a ser llamados en los eventos internacionales es el de Simru, que es el nombre galés para la nación. El motivo del cambio pasa por querer reflejar el nombre en las competencias que disputa el seleccionado. La idea es disputar el mundial bajo la denominación actual y profundizar la idea el año próximo. Y Países Bajos es porque componen otros países, Holanda, ¿verdad? Claro, o sea, hay sectores de ese país como que no... Reino Unido, ¿verdad? O sea, Holanda sería tipo Asunción. Y no todo Paraguay es Asunción. Exacto. O sea, Asunción es Paraguay, pero no todo Paraguay es Asunción. Hay una ciudad que se llama Holanda. Claro, lo que levantaron la mano es... Che, Holanda es un sector nomás de todo lo que es esto. Bueno, entonces, pero ¿acaso que no es Ámsterdam? Y justamente la zona más así conocida, entonces la otra dijeron... Y lo que dice Ariel es más por, o sea, cómo se fue adaptando para la globalización. Pero Gales es parte del Reino Unido. Sí, sí. No, pero lo que dice él es cambiarle denominación, o sea, se escribe así, pero se pronuncia lo de otra forma, cambio, algo así. Ellos tienen su propio dialecto. No, bueno, entonces que se joden demasiado jodido ya eso. No, pero hoy en día, o sea, hoy en día donde antes se podía, porque antes la opinión propia no valía la opinión del poderoso. Y hoy dicen, no, espera. Pero si ellos llaman luego hacia sus equipos. Tugal, Uruguay a las 4 de la tarde. Ahí está. Son los principales partidos de la Copa del Mundo. Y los grupos. ¿Está bien? 13 con 12 minutos.
Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Disfruta Light Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Light Holanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Tus botellas vacías de Fortin ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortin, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endivio Caballureza. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé, ramal de Piribebuy. IDESA, máximo respaldo a inversión. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, www.idesa.com.py. Estamos con el presidente Rubén Ditore del Club Libertad. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Presidente, ¿por qué hay tantas lesiones en algunos clubes? Estábamos repasando acá jugadores lesionados en Cerro. Ahora se lesionó este muchacho lastimosamente, Aldo Maíz de Ameliano, ¿verdad? Ahora Libertad, lo de Merlini. ¿Hay alguna explicación, doctor, por lo menos de parte de Libertadio? Yo, honestamente, sí, nos hemos puesto también, hemos hecho un análisis al respecto, porque durante el año hemos tenido una cantidad de lesiones, de jugadores lesionados, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad? Creemos que lo que implica realmente es la cantidad de partidos que están jugando los equipos. Jugadores que están jugando prácticamente día de por medio, bueno, uno dirá 2 partidos a la semana. ¿Cómo no pueden jugar 2 partidos a la semana? Pero no son 2 partidos a la semana, porque durante la semana o entre los partidos ellos practican.
Y entonces yo creo que no hay, las exigencias físicas son mayores y los tiempos de recuperación o de descanso para la regeneración de esos tejidos, ¿verdad? Son los que no estamos manejando bien probablemente, y creo que esa podría ser una de las causas, ¿verdad?, de las lesiones que se ven de repente más frecuentemente hoy en día, que antes no veíamos, ¿verdad? Antes yo recuerdo el Cuco era una rotura de menisco, y bueno, y ese era lo máximo, ¿verdad? Y hoy en día, sin embargo, hay otras lesiones más importantes que se van dando con más frecuencia, y hemos visto en los equipos que han tenido más cantidad de partidos, con más exigencias de trabajo, es donde hemos encontrado mayor cantidad de casos, ¿verdad?, que quizás podría ser esa una de las causas, que no es solamente un fenómeno que se da acá en Paraguay, ¿verdad?, también lo vemos en el extranjero. Cambio de libertad en el 2023, presidente. ¿Cómo? Disculpa. Sí, habrá muchos cambios en libertad en el 2023. Y vamos a ver al terminar el año, vamos a evaluar con a ver qué hacemos. En primer lugar tenemos que evaluar el cuerpo técnico, si es que vamos a ver continuar, y ahí estableceremos las pautas necesarias en materia de contratos, jugadores que terminan sus contratos, otros que se irán, otros que vendrán, jugadores nuestros que están jugando en el plano local, jugadores nuestros que están jugando en el extranjero, inferiores, quienes pueden subir. O sea, hay mucho trabajo por delante, pero por eso queremos terminar el campeonato, darle unos días de descanso y ahí empezar nosotros a planificar todo lo que va a ser el año 2023. Presidente, ¿cómo ves la continuidad que va a ser hoy confirmada con la asamblea de Robert Harrison como presidente de la APF? Bueno, yo desde el primer día fui uno de los que apoyé eso, porque trabajé con Robert codo a codo, ¿verdad?, en este periodo, y si bien es cierto no se dieron los resultados deportivos en materia de clasificación, ¿verdad?, para el mundial, se han conseguido muchos logros, se ha hecho mucho, y nos queda pendiente eso, nos queda pendiente una asignatura, ¿verdad?, que es como una espina muy grande que tenemos, y que nos hemos propuesto sí o sí saldarla para el próximo mundial. Sí o sí tenemos que trabajar, estamos haciendo eso, estamos viendo todo lo que es una renovación de jugadores sobre todo, ¿verdad?, y tratar de hacerle un calendario bien competitivo a la selección como para que ellos vayan entrenando y se pueda conseguir la tan anhelada clasificación a un mundial, ¿verdad?, que es lo que nos falta y es por donde se nos juzga, ¿verdad?, porque al final de cuentas el termómetro es donde te miden tu gestión solamente en el tema de la selección. Presidente, volviendo al caso de evaluación de libertad, dijiste van a estudiar el caso Garnero, ¿significa entonces que su continuidad no está asegurada? Es que no lo hemos hablado. Surgieron un montón de sueltos periodísticos donde seguiría 2 años más, que ya se firmó el contrato. No hemos hablado nunca. Realmente no nos hemos sentado a hablar porque realmente creo que no correspondía. El contrato de él está vigente, está hasta el 31 de diciembre y bueno, y ahí antes seguramente, porque hay que ver también cuáles son los planes. Tenemos que establecer primero cuáles son los planes del club. Vamos a suponer que digan, por ejemplo, no vamos a traer ningún jugador, vamos a prescindir de este plantel y vamos a jugar con los chicos. Y hay que ver si el cuerpo técnico quiere también seguir en esas condiciones. Estoy hablando hipotéticamente de un caso que no es el nuestro, ¿verdad?, pero que podría darse. O sea que nosotros vamos a esperar terminar el campeonato, esperar un poquito y ahí sentarnos y conversar, ¿verdad?, cuáles son los planes, pues qué es lo que nosotros pretendemos para el año que viene, y bueno, y ahí negociaremos, ¿verdad?, realmente. Si me preguntas mi parecer, pero muy personal, sin hablarlo todavía con la directiva y eso, yo creo que es bueno que siga.
Y el caso Roque Santa Cruz, su contrato finaliza a fin de diciembre. ¿Van a hablar con él? ¿Les gustaría a ustedes de la directiva que él siga? Claro, eso lo vamos a hablar, lo hablado en su momento. Primero él tiene que decidir realmente si es que él firmó de hecho por un año, porque estos jugadores son ya de una cierta edad, ¿verdad? Son muy honestos porque firman nada más que por un año, porque nos dicen no queremos firmar contratos largos porque queremos evaluar a fin de año si todavía tenemos ganas de seguir jugando o si estamos todavía competitivos, ¿no? Y bueno, y ahí decidimos. Y es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Hablaremos con Roque, nosotros estamos contentos con lo que hizo en el club. No tanto, o sea, no evaluando solamente la parte deportiva, sino como la parte humana, el trabajo que él hace en el vestuario y dentro del club, ¿verdad? Y realmente estamos muy conformes. Presidente, vamos a suponer que no quiera continuar, una suposición. Él podría continuar ligado al club en otro cargo por la experiencia que estás hablando, por el peso que tiene. Y sí, claro que sí. Por eso te digo, esas son decisiones que él las tiene que tomar y llegado su momento las conversaremos, ¿verdad? Y si vemos que es razonable y es positivo para el club, seguramente lo haremos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, presidente, muy amable. No, Bruno, un gusto conversar contigo. Muy gentil, muy amable. Rubén Titore, presidente del Club Libertad. Se va a poner lindo el tema. A la vuelta, quiero plantear algo sobre el tema Campeonato Paraguayo. 13:24. Casa Rosada remata este domingo en su casa central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso, a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade. Pausa es power. En Fortaleza, cuando hablamos de inversores, hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa, de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida. Hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente. Por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Síguenos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985 622102 por WhatsApp. Bueno, yo sé que faltan 2 fechas para que termine el campeonato, pero yo creo que hay ya un jugador perfilado. ¿Quién es el mejor jugador del campeonato paraguayo? Hablo apertura y clausura. Yo, por ejemplo, yo tengo 2 candidatos, Derly González y Jam.
No, pero ¿cómo que ya? Y Jam, el arquero. No. Sí. Yo cuando dijiste apertura dije, siempre queda muy Y del lejos la año, pues, apertura. pero hay uno que a lo mejor no jugó la apertura y jugó clausura. No, ya sé, pero lo que te digo que en la apertura, entonces yo tendría que haber buscado a alguien de Libertad. Y Si Libertad fue el mejor. Buscá, ¿quién? No, pero... Pero en entre tu candidato, ¿cómo puedes poner 5 nombres de eso? Saca uno que va a ser el mejor jugador. Lo que pasa es que A mí nomás me surgen 2 nombres ya de entrada, Derly González y Jan. No, lo de Derly es irrefutable. Lo de Jan nomás porque mira que Cerro puede quedarse con las manos vacías. No, pero yo hago evaluaciones individuales. Este es un premio individual. Bruno, el tema es que con el segundo torneo y la parte final, la fotografía del momento y el presente marcan diferencia al respecto. Me parece, por ejemplo, ahora estoy haciendo memoria con lo que ustedes están diciendo. Y Lorenzo Melgarejo hizo un campeonato de la Gran 7. Y bueno, apertura, por ejemplo, ¿verdad? Y ponelo. Entonces como candidato. Sí, mira que se fue rápido, ¿verdad? Igual el equipo levantó. Enciso también dio un aporte. Enciso. Pero por eso siempre el clausura va a tener más ventaja. No, pero yo te decía por lo de Jan, nomás lo que me dio... Pero caramba, Dani. ¿Cuántas tapadas, cuántas veces le salvó a Cerro? No, pero por eso... Ganó muchos puntos el Cerro, ¿eh? En la época más todavía queda con lo último del penal que tiró a las nubes. No. Y ese no es en el rol en el arquero. No, ahí es la fotografía del momento, como dice pero ahí Ariel. Digamos que como mejor arquero me parece que tranquilamente en el debate, ¿verdad? No, acá estamos hablando mejor jugador del año. Vamos a suponer, no sé, ponemos Fanfarria, porque acá hay varios ítems. ¿Cómo se llama? Varios rubros. ¿Vos tenés el candidato? Supongamos, ¿verdad? Que vos digas Premios Chan 2022. Y cambiar, o sea, no tenés otra fanfarria. Eso usamos hace 18 años ya. No, pero es la música de... Bueno, dale. Premios Chan. Chan de oro para... Mejor jugador del año. Derly González de Olimpia. Jan de Cerro Porteño. Lorenzo Melgarejo de Libertad. ¿Y después? Ya está. Paramos a contar. Y alguien de Nacional no va a meter. Porque mira que ese el verso que hace Jan con Derly. Y la apertura como anduvo Nacional. Mal. Y bueno. Ahí entonces Olimpia también mal en la apertura. El único que va a meter de Cerro, Jan, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que fíjate esa particularidad. Duarte también. Bueno, pero ahí sabe que no sé si hay pues otro rubro que es revelación del año. No, ya pasó, por eso dije ya. Bruera es la revelación del año. No, yo no. Yo creo que la revelación del año es Diego Gómez. De Libertad. No, más pero ¿sabes lo que pasa, Bruno? En el tema de la revelación, yo comparto con Federico porque revelación muchas veces tiene que ver con el conocimiento o falta de conocimiento. Yo apoyaría tu postulación con el tema de la edad. Porque, pero ese ya es otro rubro. No, pero viste que revelación... Mejor jugador juvenil del año. No, es que pero ahí me parece que roba por asalto. No, ahí Julio Enciso. No, pero... Julio Enciso gana lejos ahí en ese rubro. No, pero... Ahí puede competir, por ejemplo, ¿sabe con quién? No, pero con Mateo Gamarra, con Zárate, con Pampeta Gómez. Mira que el olimpista puede postular a Mateo, pero a Mateo inclusive lo vimos en el 12 y todo eso. No, yo te digo... yo te digo lo de la revelación. Para mí es más Bruera que Diego por el tema de que no lo conocíamos. Ahora, si vos decís, no, pero revelación, tenés que poner a un tipo joven. Bueno, entonces... No necesariamente. No, entonces Bruera. ¿Bruera? Vos le preguntás ahora al hincha de Olimpia, al hincha de Cerro, hasta el hincha de Libertad, si no te gustaría tener un 9, porque este es un 9 chapado a la antigua. Sí, no, a mí me encanta. Y te van a decir, sí, dame un jugador así. Todo bien con que el movimiento, el falso 9, pero... No, lo de Bruera para mí entra en la categoría de revelación, repito, desde el desconocimiento, desde que cuando llegó... Acá hace inclusive el contrato de cómo llegó Moreno Martín, cómo llegó Bruera, cómo termina el Solabrega tuvo 2-9 en el año. Uno fue Duma, el segundo, y el primero, ¿cuál era?
Lo transmití una vez en la cancha de Cerro, un alto. Te digo cómo Bruera pudo haber sido así también. Claro. Porque Y llegaron un varios. hondureño, no sé qué. ¿Cómo era el alto? Un alto que no la tocaba, me acuerdo. Y eso que Aquel Sol, Cerro. Sol el año pasado, pues sí, nosotros metimos a Chico. Claro, A Silva. Sí. Sí, y ese sí No, que... que Sol venía bien. No, venía. Este año la informaba con los ¿cómo es? 9. Martín Jiménez, ¿verdad? Jaime Moreno. Jaime Moreno. Claro, Jaime Moreno. Néstor Beltrán nicaragüense. No. Ese era ahora. Yo hablo de un número 9 que era alto y jugó contra Cerro en la cancha de Cerro, a torneo de apertura. Porque este Duma es de este año. Y que no tuvo conexión casi. ¿De qué año vamos a hablar de Sol? Apertura. Voy a buscar un poco de aquel partido, pero me acuerdo bien que después hizo 2 goles, por ahí habrá hecho, pero no le fue bien. Y Bruera, desde que lo vimos en la cancha olímpica, dije, no, con unos recursos técnicos, físicos muy buenos. Yo me sentía tentado. Nicolás Venegas. Venegas, gracias, Anita. Venegas. Sí. Perfecto. Ese jugador vino, pasó sin pena ni gloria. Ni hablar del que le recibió el contrato ahora, Duma, que hizo goles de penal. Osuna, dice alguien acá. No, Osuna, Venegas. Bueno. 1,90 m y realmente muy poca movilidad tenía. No, Bruera fue, Bruera hay que ir a que... ¿a qué época de un jugador así revelación de afuera? No, ya hace mucho. Hace mucho. No sé, los Claudio Aquino, Bauti Claro. Maldini, Fabro. Que no lo conocíamos. No, Fabro ya venía con una chapa importante. Él había claro, jugado. a esto no lo conocíamos. Aquino, Merlini. Ah, sí, tenés razón, Sí. Fabro ya era más. Sí. Bueno, lo que Pablo es que después vamos a hacer también por línea, después tenemos que hacer mejor técnico, mejor gol, el engaño del año, el engaño del año, el paquetillo del año. Pues engaño puede ser tipo piletazo. No, que ese le algo, pichaste no, y decía, pero pa' qué te doy coyete la Hablamos de vos con un candidato, ¿no? Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es que hay muchos rubros. Por ejemplo, el tema de mejor refuerzo, el gol más gritado, la sorpresa del campeonato. Ya, el revelación no se sabe, mejor jugador también. Pero interesante. Y después elegir jugadores por línea, por ejemplo. ¿Y quién fue el mejor técnico también? Pero vamos adelante nomás. Vamos a ir al finalizar el campeonato, vamos a hacer esto. Okay. Aparte, Ariel, ustedes van a tener tiempo de analizar esto profundamente. Claro. En diciembre. No hay ningún problema. Enero también. Y bueno, y después te va a tocar también, nosotros vamos a tener que vamos a tener que también venir acá a... Claro, pero así, ya... y pareja nadie se queja. Pero allí ya va a tener el hincha opina y toda esa historia. Lo mismo de siempre. No, como no, pero si siempre puede tener el mundial todavía esa historia que esa historia de leyenda, esa que el jugador que figura nació de una familia de alcohólicos y que después sí, tenía 8 hermanos y dormía bajo la cama. Entonces, yo creo famosa que historia que no, pero yo creo que más que nunca con todos los fakes que recorren muchísimo sí, va a ser la cantidad. Sí, en este mundial aparece alguien y dice, no, ese es combatiente, no, este vino de la guerra civil. Especialmente con los equipos africanos. Está el le gana todavía, hay uno que no sabe todavía para qué selección jugar.
está Inglaterra y está Ghana, creo. Y el tipo no se decide todavía. ¿Para qué selección? Puede ser citado para las dos. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Personal? Muy buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, excelente. Para Rusia hubo un cruce sensacional ahí en el Twitter, me acuerdo, porque se había así tipo viralizado una historia, una supuesta historia de Modric. Pero es la típica de, hay algo que era real, pero después exageraron y ya metieron cosas. Y hay un tipo que dice, no es así como están comentando. Y un NN le dice, ¿vos quién sos para discutir esto que están diciendo ahí en la prensa? Dice, y yo soy el que escribí su biografía. No, espectacular fue lo de Luka Modric. La guerra y compañía. Claro, hijo de la guerra. Claro, Balcanes, pero después era... Vamos con Cerro Porteño, señores, a fondo. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y a precios inigualables. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar. Encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Maro. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Juanma, ¿cuáles son las novedades en Cerro Porteño? Sí, reiterar lo de Robert Morales, que ayer la propia cuenta del Club Cerro Porteño subía a través de sus redes sociales la imagen del delantero, ya intensificando aún más incluso, y ya con el botín de fútbol puesto, trabajando con el botín. Robert Morales entonces, así como también compartió hoy el video Roja, su representante, más detalles con relación a eso. ¿Qué sabes de Celso Ortiz, que es pretendido supuestamente para traerlo del Monterrey del fútbol mexicano? Celso Ortiz es como una de las últimas camadas de Cerro Porteño, surgida de las inferiores, que consiguieron grandes logros, victorias en los clásicos, campeonatos incluso, y que ha sido uno de los futbolistas más representativos de Cerro Porteño en el exterior. Ya para mercados anteriores, Cerro Porteño había consultado la posibilidad, pero era casi imposible por la actualidad que él tenía en el Monterrey de México. Hoy día, la información que tenemos es que sí, Cerro Porteño en el próximo mercado de pases estará buscando un volante central más. Incluso se deslizó esta posibilidad de hacer el intento por el retorno de Celso Ortiz y también de otros nombres aquí del fútbol local, mirando un poco también lo que va a ser la posibilidad de reforzar el plantel para la temporada que viene. Lo de Celso Ortiz, sí, ya se intentó en mercados anteriores y así como están las cosas se podría ver la posibilidad de
de repatriarlo nuevamente al volante central zurdo. Bueno, ¿qué más? En cuanto al plantel, con una semana prácticamente larga para lo que va a ser el partido de Resistencia o ante Resistencia en la Nueva Olla, Cerro Porteño se va a jugar su última ficha de esperanza para conseguir el campeonato clausura de este año en esta fecha número 21. Ganar el lunes y estar muy atento a lo que pueda ocurrir el martes con Nacional primeramente ante Ameliano y también Sudamérica Olimpia. Para ello, Cerro Porteño tiene prácticamente al 100% de su plantel a disposición, no tiene suspendidos, tampoco lesionados y trabaja con normalidad en Barrio Obrero. Hoy a las 18 vuelta el entrenamiento. No creo que haya muchas novedades con relación a un probable equipo. Todavía le quedan días de entrenamiento. Hoy, mañana, uno cree que por el partido del lunes, sábado, estaría un poco parando el equipo que podría arrancar el lunes ante Resistencia, pero la base que se maneja es prácticamente la misma, es decir, no estaría saliendo mucho de lo que es ya en el arco, la situación de Alberto Espínola totalmente recuperado como lateral derecho, la dupla central prácticamente inamovible, Juan Patiño, y mucha atención con Alexis Duarte, que puede estar jugando sus últimos 2 partidos con la camiseta del Cerro Porteño. Ya igual habíamos informado algo similar en mercados anteriores, pero me parece que lo de Pulpito Duarte hay que estar muy atento. Mercado brasilero, mercado mexicano, no descarto tampoco la MLS para una futura transferencia. El hoy capitán de Cerro Porteño, igual todavía es muy pronto, esto es incipiente todavía, habrá que aguardar el final del campeonato y también cómo se va desarrollando todo a partir de la apertura de los mercados de pase allá por diciembre. Como lateral izquierdo, Gabriel Báez, el volante por derecha, Enzo Jiménez, el doble 6, habrá que ver. Hasta aquí Robert Piri Mota es el fijo. Luego pelean por un puesto Ángel Cardoso Lucena y Rafael Carrascal. En el último partido me parece que Carrascal sí dentro de todo mostró una leve mejoría con relación a lo que venía desarrollando el colombiano y vamos a ver si es que se decide de vuelta a poner como titular. Probablemente arranque de vuelta Brian Zamudio, por más que aquí no hizo un gran partido. Salvo contrario, tendrá que modificar también no solamente de nombre, sino de dispositivo táctico en caso que incluya a Quiro en el equipo titular, porque Pachi Carrizo también es titular y porque Fernando Romero lo está haciendo muy bien. Esa es más o menos la base que maneja Francisco Arce para el partido del lunes ante Resistencia. Perfecto. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, estamos atentos a cualquier novedad. Saludos. Un abrazo, adiós, un abrazo. Qué terrible cómo ven el fútbol argentino, porque vi que Buonanotte finalmente saben por cuánto va a ir al Brighton. 15 millones de euros más plusvalía y 20% le deja a Rosario Central. Vos sabés que intentaron varias veces y comenzaron con 4, 5, llegaron a 6 y no le aceptó. ¿Sabes lo que fue Rosario. raro? Fue igual que lo del Cicio, ¿te acuerdas? Ya estaba todo y después se quedó otra vez Buonanotte. ¿Te acuerdas que el Cicio también en un momento ya estaba todo y después se quedó y unos meses después sale? La misma secuencia fue lo de Buonanotte que estaba para ir. Pero en Season, ¿cuánto se fue al final? Y 11 por ahí. 11, sí. Y bueno, más o menos el mismo precio, entonces, Claro. no, entonces está bien. No. Porque este es 11 de Olé, Buonanotte Rosario Central a Brighton, 11,5 millones de euros entre cargos fijos y variables, más plusvalía del 20%. La venta más cara en la historia del club, superando a los Chelsea, al PSG en el 2016 por 10 millones de euros y Di María al Benfica en el 2007 por 8 millones de euros. O sea, esta es la venta más importante de Rosario Central. Y Libertad habían hablado que se quedaron con el 20%. 11,5 millones de euros, que serían 15 millones de dólares aproximadamente. Qué locura será. ¿Cómo que, perdón? No, que Libertad se quedó con el 20% también para una futura venta. Así fue. Sí. También, ¿verdad? 20%. Sí, 80% de venta y 20% para Libertad. Y era 10 en enero. Y después subió toda mitad de año. Ya con el inciso de la selección, más los goles en la Copa Libertadores de América. Sí. Vos sabés que el mismo trazado fue, porque Libertad también
le atacó Claro, y unos meses después lo y vendió después más caro. apareció. La misma cosa. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con nueva presentación más económica, en sachets de 1,5 litros que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, corners, cartelería, chalecos reflectivos. Todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Apostala, www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Teléfono 551-142, www.gareliestructuras.com.py. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. María me dice, gracias Bruno, el dólar vale más que el euro ahora, dice. Increíble, ¿eh? Sí. Veo la cuenta de Rubén Darío Orué Melgarejo, alias Benru, Pichu, cariñosamente para nosotros. Habilitan votación para el jugador del mes octubre de la Premier League. Uno de los candidatos es Miguel Almirón. Aquí podés votar. Atención muchachos, voten por Miguelito Almirón. ¿Y con quién va a competir? Con Haaland. Son 8 jugadores, son 3 de Newcastle. No, ya sé, pero lo más potable, lo más votable. No, para mí es cosa jugada, va a ser Almirón. Pues fíjate que para la Premier el mejor equipo del mes fue Newcastle, porque de los 8, 3 son jugadores de Almirón. Para Newcastle, que ¿Cómo el compañero el brasileño? Claro, para Newcastle le dieron el mejor del mes a Almirón. A eso sumarle que Bruno Guimaraes, que es uno de los 3 nominados, que ya había sido nominado en otra ocasión, dijo: es un honor que me vuelvan a nominar, pero yo creo que el que tiene que ganarse el premio es Miguel Almirón. Él y Tripié son los nominados y pidió por Twitter que voten por Almirón. Igual el voto popular, el voto popular tiene una incidencia de 10%. Hay un comité, un panel de expertos, pero yo pensé que era popular porque ahí, pues, viste, tienen más chances los clubes grandes, ¿verdad? Que tienen más seguidores. Claro, pero justamente para darle seriedad le otorgan, porque también hay que el tema del tráfico, la facturación, porque también son espacios vendidos, pero es muy difícil que haya una discrepancia entre lo que es el voto experto, para decirlo de alguna forma, y el voto popular. Y a esto sumarle el tema de las demostraciones. O sea, todos coinciden que Almirón fue el mejor del mejor equipo del mes de octubre, que fue Newcastle. Cumplimos con todos, Edgar.
Sí, señor, con todos. Elvio Rojas, para cerrar, tema Antes Robert una La cosita, Pantera Morales. Sí, cuatro Federico. nombres, por favor, sí. Lo que estábamos hablando ayer con Juanma, los que no van a continuar en Cerro, Galeano, Rolón, Toño Galeano, Rolón, Riveros, que ayer dijimos ya que regresa a Barcelona, y Alfio, que ya se sabía. Pero eso es una lista importante, ¿me puede enviar el grupo? Galeano, Rolón, Riveros y Alfio, todo por fin de contrato. No continuarían en Cerro. Atención, Twitty. Barreto ya Cachetá, que ayer hablamos también, el de General Caballero. Pero ese es sí, contratación. para venir. Y lo de Celso Ortiz es porque termina su contrato ahora con Monterrey. Entonces está probables viable contrataciones. Junior Barreto. Y Celso Ortiz termina su contrato ahora con Monterrey. Antes era más difícil. Sí. Ahora termina contrato. Bueno, entonces en una podemos meter todo. Galeano, Riveros, Alfio, Rolón. Y Rolón. Muy bien, Riveros y Rolón. Elvio Rojas sobre la Pantera Morales. Le dieron el alta médica a Robert Morales. ¿Y eso qué significa? ¿Qué connotación? ¿Él ya puede entrar a practicar? ¿Ya puede jugar o todavía no puede jugar? Contanos un poco, por favor, Elvio. Bueno, en realidad el alta médica, él ya tenía que haber pasado luego de repente hace una semana o de repente 10 días por Buenos Aires, porque estaba pactado. Solo que no se había dado por el hecho de que Cerro tenía partidos seguidos, y recién en el transcurso de esta semana le acompañó el profe Will y ahí ya hicieron todos los estudios pertinentes y le dio el alta el doctor Batista. Yo creo que Robert va a volver más fuerte que nunca, inclusive hoy que ya pasaron, esta semana va a ser 7 meses de su cirugía y él está más fuerte que nunca. Yo creo que él ya venía haciendo trabajo de campo hace un tiempito y no sé si seguramente ahí el cuerpo técnico con los médicos y el club seguramente van a tener una reunión y van a decidir si él ya está para trabajar directamente normal con el plantel. Después decidir si vuelve ya ahora o vuelve después de la pretemporada. Son decisiones que le compete directamente al jugador, al cuerpo técnico y también a los directivos. Elvio, ¿él tuvo ya ofertas realmente concretas como para irse? Sí, tuvo de Alemania, tuvo de Brasil. Pero como yo siempre les dije a todos, ¿verdad? Y hoy igual me siguen llamando, hasta ahora me siguen llamando a ver si cuando vuelve, si no es factible que vuelva unos partidos inclusive. Entonces hasta ahora yo creo que siguen expectantes todos, ¿verdad? Pero como yo sabía de lo que iba a pasar, y cuando le dije a toda esa gente, no hay problema, ese monto no, vamos a hablar de otro monto y van a darme la razón cuando empiece a aparecer en la selección. Y un partido en la selección te pongo la firma que es un gol, le dije, y algunos se me rieron, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que si él estaba terminado ese partido en los 90, iba a ser mucho más. ¿De Alemania te llamaron de un club de primera? Sí, de un club de primera, hablamos con el director deportivo, hablamos pero presentaron oferta TT así, o sea, con algo concreto, no cuánto cuesta, no es que llamaron a sondearte, lo que te pregunto. No, totalmente, sí, ya cuando vos hablas con el director deportivo, cuando hablas con el técnico, entonces ya es porque el interés es total. Solo que después estaba lo otro, ¿verdad? Era simplemente pagar la cláusula y después ver pagar en cuotas otra vez de repente lo que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí yo le dije al primer momento que no, y de aquel monto hoy ya estamos hablando casi 3 veces más, entonces creo que siguen otra vez interesados, van a volver seguramente, ¿verdad? Pero nosotros ya hablamos con Robert, él está demasiado tranquilo, muy enfocado en su recuperación total, y yo creo que si él vuelve, va a volver con todo. ¿Y cuál es la predisposición de Cerro para venderlo realmente? Antes de la lesión te pregunto, por supuesto. No, la idea nuestra era, por eso no nos fuimos en el Brasil. El que estuvo ahí cerca con oferta concreta con nosotros fue lo de Brasil, pero la idea era esperar a que vaya en la selección, porque nosotros ya estábamos muy seguros de que eso iba a pasar. Y que una vez que llegue a la selección
aquel monto ya se iba a duplicar o hasta triplicar. Entonces eso es lo que hicimos. Él también entendió eso y por eso nos quedamos en Cerro. Lo que pasa es que Cerro tiene una cláusula, ¿verdad? Nosotros lo que en ese momento no quisimos es salir de la manera que íbamos a salir en ese entonces, ¿verdad? Porque Cerro también lo necesitaba y después yo cuando hablo con el profe justamente me adelantó también lo que yo venía pensando. Entonces decidimos con Robert quedarnos y fue exactamente lo que pasó. Brilló más en Cerro y ya automáticamente fue a la selección. Yo creo que también Elvio deja un aprendizaje esta lesión que yo supongo que ustedes ya van a pensar ahora que cuando haya una oferta el jugador se vaya. Sí, totalmente, pero lo que pasa es que la oferta tiene que ser, tiene que haber reciprocidad y ambas partes tienen que estar de acuerdo. ¿Entiendes? Porque si no es lo mismo, a ver, vender un jugador que tranquilamente podía irse por 10, lo vendes en 3, por no querer esperar unos meses, ¿verdad? Y después lo otro, ¿verdad? Nosotros a veces, hoy lo que hizo, por ejemplo, Libertad con Enciso es plausible y nos deja demasiado bien a nosotros como país a nivel futbolístico, ¿verdad? Porque vender un jugador a la Premier y llegar y en el primer año ya estar jugando y venderlo al monto que fue, y sumado a eso también el trabajo que hoy está haciendo Almirón es brillante, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy esa vara subió un poquito más. Todo este tiempo, estos 7 meses de inactividad de Robert, Cerro se portó, siguió pagando los sueldos, no hubo ningún inconveniente, no hubo ningún problema. No, totalmente, inclusive bueno, hemos mejorado el contrato. Entonces nosotros estamos muy bien con Cerro, ¿verdad? Entonces yo creo que Robert está muy contento y seguro va a salir en el momento que tenga que serlo, ¿verdad? Y también, como siempre hablamos, tiene que salir por la puerta grande. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy. Carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito. La Fórmula 1 tendrá sus 2 últimas citas del campeonato en el que Max Verstappen ha dominado logrando el récord de victorias y de puntos en una sola temporada. En el próximo